¿Alguna vez has tenido esa sensación incómoda, esa corazonada que te susurra que algo no encaja? ¿Que las sonrisas a tu alrededor son demasiado perfectas, pero no llegan a los ojos? ¿Que los "cuenta conmigo" y los "te apoyo" suenan huecos, como un eco en una habitación vacía, y que los abrazos se sienten fríos, calculados, como si estuvieras rodeado de actores en una obra elaborada donde tú, sin saberlo, eres el único que no tiene el guión? Hoy no es otro vídeo más de autoayuda con teorías abstractas. Hoy es un manual práctico. Hoy vas a aprender a ver lo que realmente está frente a ti, a descifrar el lenguaje oculto de la interacción humana. Porque la falsedad, por muy bien que se disfrace, por muchos halagos que use como moneda, siempre deja grietas, microexpresiones, contradicciones sutiles. Y cuando aprendes a identificar estas señales, tu mundo social se redefine por completo. Adquieres un superpoder, la claridad. Ya nadie podrá fingir contigo sin que tú lo sepas. En este vídeo, hablaremos sobre las 5 pruebas definitivas para detectar a la gente falsa. No son suposiciones, son estrategias concretas, basadas en la observación y la psicología, que te revelarán la verdadera naturaleza de quienes te rodean. Pruebas que puedes aplicar desde hoy mismo para distinguir lo auténtico de lo ilusorio. Pero esto, atención, no se trata de vivir con paranoia, de ver enemigos en cada esquina. Se trata todo lo contrario, se trata de alcanzar la paz. La paz mental que surge cuando dejas de gastar tu energía mental y emocional en quien no la merece, cuando dejas de cuestionarte constantemente y confías plenamente en tu propio criterio. Cuando limpias tu círculo vital, conscientemente, haces espacio para conexiones que son auténticas, recíprocas y que realmente te nutren. Así que si estás listo para dar ese paso, para cambiar las dudas por certezas, el ruido por claridad y la desconfianza por una intuición afilada, quédate. Quédate porque lo que viene a continuación es lo que nadie se había atrevido a enseñarte de manera tan clara y práctica sobre cómo detectar y actuar frente a la gente falsa. Prueba 1. El silencio observador. Hay algo profundamente revelador que sucede en el preciso instante en que dejas de aplaudirle a la gente. No es un silencio vacío, sino uno cargado de intención. Cuando decides voluntariamente volverte callado, no movido por la ira o la amargura, sino desde un lugar de curiosidad consciente y tranquila observación, se activa un cambio sismográfico en tus relaciones. De repente, como si alguien hubiera apagado la música en una fiesta, el ambiente se siente radicalmente diferente. La energía ya no fluye en la misma dirección. Se crea un vacío, un espacio que antes llenabas con tu constante aprobación, tu entusiasmo y tu búsqueda de conexión. Y es en este vacío donde la verdad emerge con claridad cristalina. Comienzas a notar patrones que antes estaban ocultos tras el velo de tu propia actividad. Ves con asombrosa lucidez quién estaba realmente allí por ti, por tu esencia, y quién solo estaba allí por el eco de tus aplausos, por el calor de tu luz, por los beneficios reflejos de tu energía. Las personas auténticas no se inmutan ante tu silencio. Lo notan, sí, pero responden con curiosidad genuina. ¿Estás bien? Te noto más callado. ¿Quieres hablar? Su interés por ti trasciende tu utilidad emocional. En cambio, aquellos cuya lealtad era condicional, comienzan a actuar de formas reveladoras. Su contacto se vuelve menos frecuente, sus mensajes más cortos, su energía más distante. Algunos incluso se vuelven pasivo-agresivos, como si tu silencio fuera un reproche que no pueden tolerar. Este silencio observador es como un tinte invisible que revela la escritura secreta de las intenciones ajenas. No necesitas confrontar, acusar o demandar explicaciones. Solo necesitas crear el espacio suficiente para que las verdades se revelen por sí mismas. La calidad del silencio de tu presencia se convierte en el espejo más honesto donde los demás no pueden evitar verse reflejados sin sus máscaras sociales. Esta prueba te devuelve tu poder fundamental, el de la observación sin juicio, el de la discernimiento sin emocionalidad tóxica. Te permite reclamar tu energía emocional y redistribuirla donde realmente será valorada, no simplemente consumida. El silencio observador no es un castigo para otros, es un regalo de claridad para ti. La mayoría no quiere creer que las personas a su alrededor solo estén interesadas en los beneficios que les brindan. Es reconfortante asumir que los motivos de todos son puros, que las amistades son profundas y que el amor es incondicional. Pero los estoicos no construían sus vidas sobre suposiciones, sino sobre claridad. Creían que la ilusión es la forma más peligrosa de comodidad. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos.
Esta frase encierra una verdad poderosa que resuena a través de los siglos. Tu mundo interior determina tu experiencia exterior. Y si permitimos que nuestros pensamientos se nublen por la ilusión, si nos aferramos a la fantasía reconfortante pero peligrosa de que todos a nuestro alrededor son auténticos y tienen nuestras mejores intenciones en mente, cometemos un error crucial. Terminamos, literalmente, entregando pedazos de nuestra paz mental fragmento a fragmento, sonrisa forzada a personas que, si somos honestos con nosotros mismos, ni siquiera se inmutarían si cayéramos. No por maldad necesariamente, sino por simple indiferencia o interés propio. Esta es la tragedia silenciosa de muchas relaciones. Invertimos nuestra energía emocional en custodios indignos de nuestra confianza. Construimos castillos de expectativas sobre cimientos de arena movediza, sorprendiéndonos cuando todo se derrumba. La sabiduría estoica nos recuerda que el precio de la ilusión es siempre la desilusión. Porque cuando operas desde la fantasía en lugar de la percepción clara, no estás viendo a las personas como son, sino como necesitas que sean para sentirte seguro. Y ese vacío entre la realidad y tu proyección eventualmente se expandirá hasta volverse insostenible. La calidad de tus pensamientos determina si estás construyendo sobre roca o sobre arena. Si tus reflexiones están contaminadas por el autoengaño y la negación voluntaria, estarás condenado a repetir ciclos de decepción. Pero si tienes el valor de pensar con claridad, de ver lo que es en lugar de lo que desearías que fuera, entonces y solo entonces podrás discernir quién merece un lugar en tu vida interior y quién debe permanecer en la periferia. No se trata de volverse cínico, sino de volverse consciente. De elegir conscientemente en quién invertir el capital limitado de tu atención y energía emocional. Porque tu paz mental es la moneda más valiosa que posees, y merece ser invertida solo en quienes reconocen su valor. Aquí es donde comienza la primera prueba. Y no es dramática. No requiere confrontación. No necesitas descartar a nadie ni anunciar tu silencio como un gran evento. Simplemente respira. Deja de ser quien siempre busca contacto primero. Deja de etiquetarlos, de celebrar sus logros excesivamente, de invitarlos constantemente a tu vida. Recupera el enfoque. No por amargura, sino porque es hora de ver con claridad. Notarás algo rápidamente. Aquellos atraídos por tu energía por las razones correctas no se inmutarán. No se alejarán ni se enfriarán. De hecho, notarán tu silencio y preguntarán, oye, has estado callado, ¿estás bien? Pero otros, desaparecerán. O peor, se volverán pasivo-agresivos. Es profundamente difícil de aceptar esta verdad porque, en lo más profundo de nuestra biología y psicología, estamos programados para querer conexión. Anhelamos pertenecer, ser parte de algo, ser vistos y valorados. Carl Jung captó magistralmente esta dinámica cuando dijo, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Esta metáfora sugiere una alquimia relacional donde ambos elementos emergen cambiados, enriquecidos por la interacción. Sin embargo, aquí reside el matiz crucial que muchos ignoran. A veces, lo que glorificamos como transformación mutua no es más que dependencia encubierta. No es una evolución genuina, sino un apego simbiótico donde una persona alimenta la necesidad de validación de la otra. Algunas personas no buscan una amistad auténtica, donde haya intercambio, reciprocidad y crecimiento real. Lo que realmente quieren es un espejo. Quieren que reflejes de vuelta la versión idealizada de sí mismos que tanto disfrutan contemplar. Te asignan el papel de eco de sus logros, amplificador de sus virtudes y testigo de su narrativa preferida. Cuando desempeñas este papel a la perfección, la amistad florece. Pero en el momento en que te atreves a tener una opinión diferente, una necesidad propia o simplemente dejas de reflejar esa imagen que tanto admiran, el contrato invisible se rompe. Se sienten abandonados no por tu ausencia afectiva, sino por tu negativa a seguir validando su ego. La ironía es amarga. En su percepción, tú los estás traicionando, cuando la verdad es que nunca se presentaron auténticamente para ti en primer lugar. Su presencia siempre estuvo condicionada a que cumplieras una función, la de reflector de su autoimagen. Esto no es lealtad, es interés propio meticulosamente disfrazado de afecto. Es una transacción emocional donde tú eres el proveedor de un servicio que ni siquiera sabías que estabas ofreciendo. Y cuando te niegas a seguir pagando con tu energía emocional, te conviertes en el malo de su historia. Reconocer esto duele porque significa admitir que ciertas conexiones que creías genuinas eran en realidad funcionales. Pero esta comprensión es también tu liberación.
te permite dejar de invertir en espejos y empezar a buscar verdaderos aliados, aquellos que no temen ver tus fracturas porque no necesitan que seas perfecto, ya que ellos no lo son tampoco. Ahora, no malinterpretes, no hay nada malo en apoyar a los demás. El aliento es poderoso. La celebración construye conexión. Pero, ¿qué pasa cuando esa celebración se silencia? ¿Qué pasa cuando eres tú quien necesita apoyo y dejas de desempeñar el papel de animador? Ahí es donde la prueba revela la verdad. Los estoicos argumentarían con firmeza que el mejor momento para medir la auténtica lealtad no se encuentra en los días de abundancia, sino en los de ausencia. No cuando el éxito brilla sobre ti y todo son risas y facilidades, sino cuando la luz se atenúa y el camino se vuelve escarpado. Séneca lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos. Un amigo es alguien que te apoya cuando ya no eres útil para él. Detente un momento y piensa profundamente en eso. Cuando ya no eres útil, cuando no tienes conexiones que ofrecer, favores que conceder o recursos que compartir. Cuando ya no eres emocionante, cuando tus historias han perdido su brillo, tu ánimo está apagado y no tienes energía para celebrar. Cuando ya no eres influyente, cuando tu nombre no abre puertas ni tu opinión tiene peso en la habitación. Cuando ya no eres entretenido, cuando tu humor se ha vuelto escaso y tu compañía es simple, sin espectáculo ni drama. En ese momento crudo y desnudo, cuando solo eres humano con tus dudas, tus fragilidades, tus silencios y tus necesidades, es cuando la lealtad verdadera se revela. ¿Siguen ahí? ¿Se acercan con la misma dedicación que cuando tenías algo que ofrecer? ¿O su presencia se diluye, sus mensajes se espacian y su interés se desvanece como la bruma ante el sol? La lealtad probada en la ausencia es la única que cuenta. Porque cualquiera puede amar la cosecha, pero solo el verdadero amigo permanece para ayudar a labrar la tierra árida. La utilidad atrae compañeros, la adversidad revela a los aliados. Los estoicos nos enseñan que no es en la cumbre donde se construyen las amistades más sólidas, sino en el valle, donde el silencio de unos y la presencia inquebrantable de otros dibujan el mapa real de quienes merecen un lugar en tu vida. A veces, la reacción a tu silencio te dice más que 100 conversaciones. Algunos se retirarán, no porque estén heridos, sino porque el reflector era lo único que anclaba la relación. Una vez que se apaga, no tienen motivo para quedarse. Y eso puede doler, pero es un regalo disfrazado. Porque ahora ya no estás adivinando. Estás viendo las respuestas desarrollarse frente a ti. Todo lo que tuviste que hacer fue dejar de actuar y empezar a observar. Este es el camino estoico en su esencia más pura. No se trata de frialdad emocional, sino de claridad mental. No es about emitir juicios severos sobre los demás, sino about cultivar un discernimiento profundo que te permita distinguir entre lo auténtico y lo ilusorio. La frialdad aísla, pero la claridad libera. El juicio condena, pero el discernimiento ilumina. La belleza oculta de esta prueba de silencio es que, mientras revela las intenciones de los demás, también te devuelve un espejo para contemplar tus propios patrones. Comienzas a ver con dolorosa lucidez a quien le has estado dando tu energía sin equilibrio, cuánto de tu esencia has vertido en tierra árida donde nada podía crecer. Te das cuenta de las veces que has regalado perlas a quienes solo sabían recibir, pero nunca devolver. Esta toma de conciencia duele, pero es un dolor transformador. Empiezas a reclamar esa energía que habías dispersado inconscientemente. Dejas de sobreexplicarte, de justificar tu existencia, de mendigar validación donde nunca llegaría. Dejas de conceder asientos de primera fila en tu vida a espectadores que nunca aplaudieron tu obra, que nunca apreciaron el valor de tu función, que solo ocupaban espacio sin pagar el precio de la entrada. Reclamar tu energía es un acto de soberanía personal. Es entender que tu atención es un recurso finito y valioso, y que merece ser invertido, no regalado. Los estoicos nos recuerdan que la paz interior nace de esta economía sagrada de la energía emocional, saber que merece tu atención y que no, qué relaciones merecen tu inversión y cuáles son simple drenaje disfrazado de compañía. Este proceso no es egoísmo, es autopreservación consciente. Es el entendimiento de que no puedes servir del mismo vaso que está vacío, que no puedes dar lo que no te has dado primero a ti mismo. Al retirar tu energía de donde no era valorada, no estás perdiendo relaciones, estás ganando espacio, claridad y poder para nutrir aquellas que sí honran tu esencia. Al final, el silencio observador no solo filtra a los demás, te filtra a ti mismo. Te purifica de la necesidad de agradar, de la urgencia de pertenecer donde no eres bienvenido, de la ilusión de que mereces migajas cuando puedes tener banquetes enteros de conexiones significativas. El silencio no solo expone a los demás, te sana a ti. Devuelve tu enfoque.
Afila tu mundo interior. Y ahí es donde vivían los estoicos, no en las opiniones de los demás, sino en la fortaleza del yo. Epicteto dijo, la riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocos deseos. Y eso aplica también a las relaciones. Cuando necesitas menos de los demás, es menos probable que te conformes con lealtades vacías. Psicológicamente, este momento de retroceso, de retirar la atención, también restablece la dinámica de poder. En muchas relaciones, no nos damos cuenta de cuánto estamos persiguiendo. Buscamos cercanía dando demasiado. Intentamos aferrarnos permaneciendo ruidosos, presentes, disponibles. Pero el silencio es una forma de poder. Cambia el terreno emocional. Dice, no necesito actuar para que me importes. Y cuando alguien se aleja en el momento en que tu energía se silencia, tienes tu respuesta. No porque haya dicho algo malo, sino porque falló en actuar cuando ya no se intercambiaban palabras. El silencio, en ese momento, se convierte en la prueba. Y los estoicos dirían que se convierte en la verdad. Hay algo profundamente humilde en ver a alguien alejarse de ti cuando no queda nada que extraer. Pero también es liberador. Porque limpia espacio. Filtra el ruido. Hace espacio para el tipo de conexiones que no requieren desempeño. Las que preguntan, no se desentienden. Las que se presentan, no presumen. ¿Y no es eso lo que realmente buscamos? No solo estar rodeados, sino ser vistos. No solo ser apoyados en nuestra fuerza, sino ser sostenidos en nuestro silencio. Y el primer paso para ser un amigo real es aprender a ver a las personas sin necesitar nada a cambio. Eso te incluye a ti mismo. Porque quizás la persona que ha estado desapareciendo cuando tu luz se atenúa eres tú. Quizás has estado abandonando tu propia paz al permanecer ruidoso para personas que nunca notan tu quietud. Quizás es hora de dejar de aplaudir por todos los demás y preguntar, ¿cuándo fue la última vez que alguien aplaudió por ti, incluso cuando no tenías nada para dar? Esta semana, pruébalo. No lo anuncies. No lo expliques. Solo retrocede. Observa que cambia. Deja que las reacciones hablen. Y cuando lo hagan, no te dejes llevar por la emoción, busca claridad. Esto no es un castigo, es una visión. Y la visión es lo que los estoicos consideraban el camino hacia la virtud. La claridad es paz. La paz es poder. Y el poder real, comienza sabiendo exactamente quién está a tu lado y quién no. Puede que pierdas personas en este proceso, pero déjame decirte algo importante, no estás perdiendo nada que fuera real. Solo estás viendo cómo se disuelven las ilusiones. Y así es como se ve la sanación. No siempre es suave. A veces quema. A veces rompe tus suposiciones. Pero una vez que termina, te queda algo más fuerte, la verdad. Y a partir de esa verdad, comienzas a construir de nuevo. En silencio. Estratégicamente. Con menos personas, pero con raíces más profundas. Como dijo Carl Jung con una perspicacia que corta hasta el hueso, la gente hará cualquier cosa, no importa cuán absurda, para evitar enfrentar su propia alma. No seas uno de ellos. No permitas que el miedo a la soledad temporal te nuble el juicio. No evites la verdad cruda y reveladora que el silencio te muestra, esas incómodas certezas que surgen cuando el ruido se apaga y solo queda el susurro de la realidad. No hagas como que no ves lo que has visto, no excuses lo inexcusable, no minimices el vacío donde debería haber presencia. No huyas de las respuestas que aparecen en esos momentos de quietud deliberada, cuando dejas de hablar, de justificar, de buscar, y simplemente empiezas a observar. Ahí, en esa calma consciente, es donde la autenticidad se revela y la falsedad se delata. Donde los actores abandonan la obra porque el público ya no les presta atención. Las personas que permanecen después de esa prueba, las que atraviesan el silencio sin alejarse, las que no necesitan de tu constante desempeño para recordar que existes, no están adivinando, no están pretendiendo. Su presencia no es un accidente ni una estrategia. Son reales. Su lealtad no es gritada sino vivida, no se anuncia, se demuestra. Aférrate a ellas. Invierte en esos vínculos con la misma intensidad silenciosa con que ellos se mantienen a tu lado. Protégelos, nútrelos, reconócelos. Porque en un mundo lleno de conexiones ruidosas, de amistades de conveniencia, de amores circunstanciales y de apoyos condicionales, la lealtad silenciosa es escasa. Es el bien más raro y valioso en la economía de las relaciones humanas, aquella que perdura cuando no hay testigos, que resiste cuando no hay beneficio inmediato y que elige quedarse cuando sería más fácil irse.
Estas son las raíces que sostienen tu árbol cuando llegan las tormentas. No las sueltes. Prueba 2. La incomodidad del crecimiento. Hay algo profundamente revelador en hablar con total honestidad, sin filtros ni edulcorantes, sobre aquellos cambios que alteran profundamente el rumbo de nuestra existencia. No se trata de comentarios superficiales o planes futuros vagos, sino de compartir aquellas transformaciones genuinas que sacuden los cimientos de tu vida, una mudanza trascendental a otro país, abandonar una carrera estable para perseguir un sueño incierto, emprender un proyecto audaz que nadie en tu círculo ha intentado antes, o tal vez una reinvención personal radical que desafía todo lo que solías ser. El momento exacto en que verbalizas este cambio incluso de manera casual, como si estuvieras midiendo el terreno, el aire en la habitación se transforma instantáneamente. Puedes sentirlo físicamente, una tensión sutil pero palpable se apodera del espacio. Las sonrisas se vuelven un poco más rígidas, los gestos un poco más calculados. La gente, de repente, se queda en silencio. No es un silencio de apoyo o contemplación, sino uno cargado de una incomodidad no expresada. Algunos se mueven inquietos en sus asientos, como si la sola mención de tu evolución les generara un malestar existencial. Otros intentan cubrir la incomodidad con una ráfaga de pseudosolidaridad que valiente, pero no pueden ocultar del todo el destello de vacilación en sus ojos, ese pequeño titubeo que delata más que cualquier palabra. Se les escapa un «¿estás seguro?», disfrazado de preocupación, o un «eso suena arriesgado», que en realidad significa «me asusta que te alejes de mi zona de confort». Y ahí es donde se revela la verdad fundamental. Porque cuando anuncias tu crecimiento, no solo estás compartiendo noticias, estás colocando involuntariamente un espejo frente a los demás. Tu evolución les recuerda sus propias postergaciones, sus miedos no enfrentados, las versiones de ellos mismos que abandonaron por comodidad. Tu valentía los confronta con su conformismo. Tu libertad les recuerda sus propias jaulas que, en muchos casos, ellos mismos ayudaron a construir. La reacción o la ausencia de ella te dice todo lo que necesitas saber. Quienes celebran tu expansión sin reservas, aquellos cuyos ojos se iluminan con genuina emoción, son aliados auténticos. Quienes responden con precaución enmascarada de cuidado, aquellos que rápidamente cambian de tema hacia algo más realista, o aquellos que de repente se vuelven demasiado ocupados para involucrarse, te están mostrando sus limitaciones, no las tuyas. Esta prueba no es sobre ellos, es sobre tu camino de autodescubrimiento. Se trata de aprender a distinguir entre quien apoya genuinamente tu travesía y quien solo tolera tu estancamiento. Porque el crecimiento auténtico rara vez es cómodo y quienes realmente te valoran no intentarán disminuir tu potencial para que quepa en su limitada zona de confort. El apoyo verdadero no se intimida con tus metas, se nutre de ellas. No pregunta ¿por qué?, sino ¿cómo puedo apoyarte? No ve riesgo, ve potencial. No percibe tu transformación como una pérdida, la reconoce como una evolución necesaria. Así que habla, comparte tu verdad y observa con atención. Las personas que se alejan cuando anuncias tu crecimiento nunca estuvieron destinadas a acompañarte en el viaje. Las que permanecen, las que preguntan, alientan y genuinamente se entusiasman contigo, esas son los cimientos que sostendrán tu vuelo hacia nuevas alturas. Es en esas reacciones sutiles, la larga pausa, la risa nerviosa, el ¿estás seguro?, donde la verdad comienza a surgir. Y si estás prestando atención, te das cuenta de algo profundamente importante. A la mayoría de las personas no les temen tu fracaso, les temen tu crecimiento. Porque si cambias demasiado, podrías dejarlos atrás. Los estoicos creían en enfrentar la verdad sin inmutarse, sin parpadear siquiera ante lo que pudiera revelarse. No huían de la incomodidad. Por el contrario, la usaban como combustible para el discernimiento, como un campo de entrenamiento para fortalecer la claridad mental. Enseñaban que la verdadera libertad interior, esa que nada ni nadie puede quitarte, comienza con entender profundamente que impulsa realmente a las personas, sobre todo, que las frena, tanto a ellas como a nosotros mismos. Epicteto, con esa lucidez que traspasa los siglos, sentenció: es imposible que una persona comience a aprender lo que él cree que ya sabe. Esta frase encierra una verdad crucial: el autoengaño es la primera barrera para el crecimiento. Y esto se aplica dramáticamente en nuestras interacciones. Mucha gente, desde una place de superioridad inconsciente, cree que ya sabe lo que es mejor para ti. Así que en el preciso instante en que sugieres un movimiento audaz que desafía sus expectativas sobre ti, dejar una carrera segura, terminar una relación,
mudarte a otro país, iniciar un camino espiritual, sus consejos a menudo no tratan sobre tu bienestar, sino sobre su propia incomodidad. Es su propio miedo al cambio, disfrazado de lenguaje de preocupación. Es el pánico a que tu evolución los obligue a replantearse sus propias elecciones, sus propias resignaciones. Cuando te dicen, ¿estás seguro?, con ese tono de voz condescendiente, o yo que tú lo pensaría mejor, lo que realmente están expresando es me da miedo que cambies, porque tu transformación me obliga a mirar mis propios estancamientos. La proyección es el mecanismo de defensa más común. Te aconsejan desde sus heridas no sanadas, desde sus metas abandonadas, desde su zona de confort que defienden como si fuera un territorio sagrado. Tu audacia les recuerda todo lo que ellos no se atrevieron a hacer. Los estoicos nos invitaban a desmantelar estas proyecciones con serenidad implacable. A agradecer el consejo, pero a examinarlo con distancia. ¿Esta persona habla desde mi bienestar o desde su miedo? ¿Me está mostrando un riesgo real o solo su resistencia a lo desconocido? No se trata de despreciar las opiniones ajenas, sino de filtrarlas con soberanía. Entender que el consejo no solicitado suele ser una autobiografía encubierta de quien lo emite. Y que la verdadera sabiduría está en distinguir entre quien te ofrece un faro genuino y quien solo proyecta su propia niebla sobre tu camino. La libertad está en escucharlo todo, pero solo internalizar lo que resuena con tu verdad más íntima, aunque eso signo caminar solo durante un tiempo. Porque, como decían los estoicos, mie una verdad incómoda que un consuelo mentiroso. Y a veces, la verdad más incómoda es que aquellos que decían quererte quizás solo querían la versión de ti que más les convenía. Dices, estoy pensando en dejar este trabajo y empezar mi propio negocio. Y de repente, su tono cambia. No es tan fácil. ¿Lo has pensado bien? ¿Y si no funciona? En la superficie, suena a sabiduría, pero en el fondo, a menudo es resistencia. Porque tu cambio amenaza su comodidad. Esta es la segunda prueba de lealtad, y no se trata de pillar a nadie desprevenido. Se trata de hablar tu verdad y ver quién es lo suficientemente maduro emocionalmente para apoyarla. No solo tolerarla, no solo asentir y sonreír, sino creer verdaderamente en tu derecho a evolucionar. Es un momento poderoso. No estás pidiendo permiso, estás declarando tu dirección. Y cuando haces eso, la sala se divide de formas que las palabras no siempre pueden explicar. Algunas personas vitorearán, no porque entiendan tu camino, sino porque aman a la persona que lo recorre. Otros intentarán anclarte a lo que les resulta familiar, a lo que les parece seguro. Pero he aquí lo que te dirían los estoicos, lo familiar no siempre es tu amigo. A menudo es la cuerda que te ata a la versión de ti que se supone que debes superar. Carl Jung dijo una vez, el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero llegar a ser quien realmente eres significa dejar atrás las expectativas que otros han puesto en ti. Y no todos están listos para perder su versión favorita de ti. Tal vez eras el gracioso, el estable, el siempre disponible. Tal vez eras el que no acababa de destacar. Esa versión de ti los hacía sentirse necesitados, seguros, quizás incluso superiores. Y en el minuto en que hablas de superar ese rol, conscientemente o no, te empujan hacia atrás. No dicen no crezcas, dicen ¿estás seguro? No dicen quédate pequeño, dicen es arriesgado. Pero el mensaje es el mismo, quédate donde yo estoy cómodo. Piensa en la última vez que le dijiste a alguien que estabas pensando en hacer algo grande. ¿Cuál fue su primera respuesta? ¿Entusiasmo o escepticismo? ¿Curiosidad o precaución? No hay nada malo en las preguntas, pero el tono importa. La energía importa. Cuando alguien es verdaderamente leal, su primer instinto es apoyarte, incluso si no entiende completamente lo que persigues. Quieren verte ganar, incluso si tu victoria cambia la dinámica. No necesitan que te quedes pequeño para que ellos se sientan grandes. Eso es raro, pero es real. Séneca escribió, asóciate con personas que puedan mejorarte. Y eso significa rodearte de personas que no solo están de acuerdo con tu evolución, sino que la alientan. Personas que no se inmutan cuando das un paso adelante. Personas que no te piden que te encongas solo para que la amistad se mantenga familiar. Los estoicos no creían en complacer a todos, de hecho, lo consideraban una trampa. No se trataba de ser indiferente o egoísta, sino de comprender que la auténtica fuerza moral nace de la alineación con la razón, con la virtud inquebrantable y con el crecimiento continuo. Para ellos, la vida era un camino de constante evolución, y ese camino exigía elecciones claras y, a veces, dolorosas.
Y justamente parte esencial de ese crecimiento implica desprenderte de aquellas relaciones que no pueden o no quieren sobrevivir a tu expansión. No por resentimiento, no por superioridad, sino por pura coherencia interior. Así como un árbol debe soltar las hojas secas para dar paso a nuevos brotes, el ser humano debe liberar los vínculos que ya no honran quien está destinado a ser. Esto no significa cortar lazos por capricho o por mera incomodidad. El estoicismo nunca promovió la desconexión impulsiva. Se trata de reconocer con honestidad serena cuando una relación se ha convertido en un ancla en lugar de un velero. Cuando en vez de sumar, resta. Cuando en lugar de inspirar, limita. Cuando en vez de celebrar tus logros, los cuestiona desde el miedo o la envidia. Tu expansión personal actuará como un revelador. Habrá quienes no puedan tolerar tu luz porque les muestra sus propias sombras. Quienes prefieran la versión cómoda y predecible de ti antes que la persona auténtica y en crecimiento que estás llegando. Y ahí es donde debes elegir, frenar tu propio vuelo para que otros no se sientan incómodos o honrar tu camino incluso si eso implica soltar lastre. Los estoicos lo tenían claro, la virtud está por encima de la aprobación. La lealtad más importante es la que le debes a tu propio potencial. Así que si alguien se queda atrás porque tu verdad lo descoloca, no es tu carga cargar con su estancamiento. Crecer duele, pero estancarse duele más. Y al final, quienes merecen estar en tu vida serán aquellos que no teman a tu grandeza, sino que se alegren de verla florecer. El problema es que mucha gente enmascara su inseguridad como amor. No saben que te están frenando. Incluso pueden creer que te están ayudando. Pero la psicología nos dice que cuando alguien ha construido su identidad alrededor de una dinámica determinada, como ser el más estable, el más inteligente, el más exitoso, tu crecimiento amenaza esa identidad. No siempre se trata de celos, a veces es miedo a perder relevancia. Pero algunas personas no quieren que cambies porque tu aceptación de ti mismo delata su evitación de lo suyo. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión. Atemperas tu visión para proteger su comodidad o avanzas y dejas que su incomodidad revele de que estaba hecha realmente la relación. Esto no significa que debas cortar de raíz a todos los que vacilan o dudan en el camino. La sabiduría estoica nunca abogó por la purga impulsiva o el juicio severo. Más bien, significa que prestas atención consciente, que observas con serenidad y sin apego emocional cómo reaccionan los demás ante tu transformación. Que eres capaz de distinguir entre la duda temporal de un aliado genuino y la resistencia constante de quien prefiere tu estancamiento. La lealtad auténtica no se trata solo de quien se queda físicamente a tu lado, sino de quien crece contigo, quien expande su mente, su corazón y su comprensión al mismo ritmo que tú evolucionas. No se mide por la cantidad de años compartidos, sino por la profundidad con la que se adaptan a las versiones renovadas que van naciendo en cada etapa. Es sobre quien te apoya sin necesidad de estar en el centro de tu toma de decisiones, sin exigir protagonismo, sin manipular tus elecciones, sin condicionar su respaldo a que hagas exactamente lo que ellos esperaban. Es quien celebra tu autonomía incluso cuando no les beneficia directamente. Es quien confía en tu capacidad para hacer movimientos audaces, incluso si no los entiende completamente en el momento, quien asume que, si tú estás dando ese paso, es porque has ponderado, sentido y valorado lo que para ellos quizás es invisible. No te exige que justifiques cada decisión, te ofrece fe en lugar de interrogatorios. Estas son las raíces de los vínculos verdaderos, aquellos que no se rompen cuando creces, sino que se fortalecen. Que no temen a tu poder, sino que lo nutren. Y si en el camino alguien se queda atrás no por maldad, sino por incapacidad de acompañarte, lo honras por lo que fue, pero sigues avanzando. Porque, como enseñaban los estoicos, a veces soltar es también un acto de amor, hacia ellos, hacia ti y hacia el destino que estás llamado a vivir. Pruébalo esta semana. Suelta una pequeña verdad. Di, estoy pensando en mudarme, o podría empezar algo por mi cuenta, o he estado pensando en un cambio total. Luego, solo observa. No lo defiendas. No te expliques en exceso. Deja que el silencio llene el espacio y observa cómo reacciona la gente. Lo verás inmediatamente, quién vitorea, quién se inmuta, quién intenta mantenerte donde estás. Y cuando veas eso, no te enfades, aclárate. Porque ahora ya no estás caminando a ciegas, estás caminando con conciencia. Eso es lo que perseguían los estoicos, no comodidad, sino claridad. No aprobación, sino verdad. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, si no es correcto, no lo hagas, si no es verdad, no lo digas, una máxima que trasciende el tiempo y resuena como un recordatorio eterno de la importancia de vivir en alineación con la integridad y la autenticidad.
Esta frase encapsula la esencia de la virtud estoica, la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Así que di lo que es verdad para ti, no desde la imposición o la agresividad, sino desde la claridad serena de quien ha aprendido a escucharse a sí mismo. Habla tu verdad aunque tu voz tiemble, aunque tema el rechazo, aunque sepas que no todos la recibirán con alegría. Porque callar lo que eres para complacer a otros es traicionarte a ti mismo, y ninguna relación construida sobre la negación de la propia esencia merece ser sostenida. Y luego, deja que las reacciones te enseñen lo que es verdad sobre los demás. Observa sin aferramiento cómo responden a tu autenticidad. Quien se aleja o se incomoda ante tu verdad, te está mostrando su incapacidad para aceptar lo real. Prefieren la ilusión de quien creían que eras antes. Quienes permanecen, quienes escuchan, quienes respetan aunque no compartan, te están demostrando que su conexión contigo es más profunda que la conveniencia o la similitud. Este proceso no es un test de lealtad, sino un espejo de compatibilidad. Las reacciones, ya sean de apoyo, indiferencia o rechazo, son datos valiosos que te permiten mapear el territorio emocional de tus relaciones. No se trata de juzgar, sino de discernir. ¿Quién merece acceso a tu mundo interior? ¿Quién respeta tus límites? ¿Quién celebra tu voz en lugar de silenciarla? Marco Aurelio nos invita a vivir de manera que nuestras acciones y palabras sean un reflejo de nuestra verdad más íntima. Y al hacerlo, inevitablemente revelamos también la verdad de aquellos que nos rodean. Así, cada interacción se convierte en una oportunidad no solo para ser fieles a nosotros mismos, sino para identificar a quienes realmente pertenecen a nuestro círculo más auténtico. Porque en un mundo lleno de máscaras, la verdad es el lenguaje exclusivo de los valientes. Esta prueba dolerá un poco, porque revela quién está aquí solo por la versión de ti que los hacía sentir seguros. Pero ese no es tu trabajo, quedarte encasillado para que otros no tengan que esforzarse. Tu trabajo es crecer, elevarte, evolucionar. Y aquellos que son verdaderamente leales, se elevarán contigo, incluso si les cuesta comodidad. Eso es lo que parece el amor real. Eso es lo que hace la amistad real. Prueba 3. La vulnerabilidad sincera. Hay un cierto peso que conlleva ser siempre visto como el fuerte. Un peso invisible pero palpable que se acumula en los hombros día tras día. Te conviertes en la mano estable, en el roble inquebrantable, en la persona a la que todos recurren cuando sus propias bases se tambalean. La gente admira tu resiliencia, tu enfoque imperturbable, tu capacidad casi sobrenatural para seguir adelante sin importar qué tormenta se desate a tu alrededor. Pero he aquí la cuestión crucial, la verdad que nadie te dice: la fuerza sin espacio para descansar se convierte en una actuación. Una representación constante donde interpretas el papel del invencible, del que todo lo puede, del que nunca se quiebra. Y como todo actor en un escenario, llegado el momento, agotarás tu repertorio. En el instante en que dejas de actuar, en el momento en que permites que esa máscara de fortaleza impecable se resquebraje aunque sea levemente, el público disminuye. No todos, por supuesto. Pero sí aquellos cuyo interés estaba condicionado a tu utilidad emocional, a tu capacidad para ser su roca sin necesitar nunca apoyo tú mismo. La vulnerabilidad sincera es el antídoto contra la fortaleza performativa. Es el valor de decir no sé, de admitir estoy cansado, de confesar me duele. Es permitirte ser humano en un mundo que te ha encasillado como superhumano. Y en ese acto de coraje, en esa rendición controlada de la imagen, se esconde la prueba más reveladora de todas. Porque cuando muestras tus grietas, cuando dejas entrever tu humanidad herida, estás filtrando a tu alrededor. Los que se alejan ante tu fragilidad te estaban queriendo por lo que aparentabas, no por lo que eres. Los que se acercan, los que se quedan, los que te ven en tu completeness sin apartar la mirada, esos son los que merecen presenciar tu verdadero ser. La fuerza auténtica no reside en la imperturbabilidad, sino en la capacidad de ser vulnerable sin miedo a quien eres. Los estoicos no veneraban la frialdad emocional, sino la integridad radical, ser el mismo en la tormenta que en la calma, en la duda que en la certeza, en la herida que en la cicatriz. Así que atrévete a bajar la guardia. Permítete el descanso de no tener siempre las respuestas. Porque en tu vulnerabilidad no hay debilidad, hay un imán para conexiones reales. Y aquellos que permanecen cuando muestras tu humanidad, esos son los cimientos sobre los que puedes construir una fortaleza verdadera, no interpretada. Esa es la realidad que pocos quieren admitir. Cuando finalmente dices estoy cansado o ahora mismo no sé lo que estoy haciendo, la habitación de repente se vuelve más silenciosa. El apoyo que una vez tuviste comienza a sentirse condicional. Esto no es porque hayas hecho algo malo.
Es porque has cruzado a un espacio que incomoda a la gente, la vulnerabilidad. Los estoicos nunca nos dijeron que ocultáramos la debilidad, nos dijeron que la entendiéramos. No había lugar para la negación o el autoengaño en su filosofía. Por el contrario, promovían una examinación consciente y valiente de nuestras limitaciones, no para estancarnos en ellas, sino para trascenderlas through la comprensión. Enseñaban que debemos aceptar plenamente las dificultades de la vida, las externas y las internas, no fingir que no existen o huir de ellas through distracciones o evasiones. Séneca escribió con lucidez: las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo hace con el cuerpo. Esta comparación es profound. Así como el físico se desarrolla al levantar pesas, la resiliencia mental se fortalece al enfrentar adversidades. Pero esto incluye, de manera crucial, la dificultad emocional. El dolor, la ansiedad, la incertidumbre, el miedo no son fallas del carácter, sino oportunidades para practicar la virtud. Son el gimnasio donde se entrena el alma. Para el estoico, reconocer una debilidad no es rendirse, es el primer paso para transformarla en sabiduría. La vulnerabilidad bien entendida se convierte en un canal de autoconocimiento y conexión auténtica. Lo opuesto a la fuerza no es la debilidad, sino la represión esa que nos hace actuar como si nada nos afectara, mientras por dentro nos consumimos. La invitación estoica es clara: no niegues tu cansancio, tu dolor o tu confusión. Acéptalos como parte del paisaje humano. Estúdialos. Pregúntate: ¿qué me enseña esta emoción? ¿Cómo puedo usar esta dificultad para crecer? Así, lo que parecía un peso se convierte en un maestro. Lo que podría haberse vivido como vergüenza, se transforma en humildad y, eventualmente, en fuerza genuina. Porque la verdadera fortaleza no es ausencia de temblor, es la integridad de mantenerse en pie a pesar de él. Y aquellos que ven este proceso en ti, que te observan aceptar tus batallas internas sin colapsar, no te perciben como débil. Te ven como lo que eres: humano, consciente y extraordinariamente resiliente. La cuarta prueba de lealtad no se trata de crear drama, se trata de romper el personaje que otros esperan que interpretes. Es un acto de honestidad radical donde permitimos que nuestra humanidad con sus grietas y dudas sea visible. Deja que alguien te vea en un momento de auténtica duda, no como una estrategia manipuladora, sino como un gesto de confianza. Permíteles ser testigos de tu incertidumbre, de ese instante en que el escudo se baja y revelas que, como todos, también navegas en la niebla. Di con calma: no lo tengo todo resuelto en este momento. Esa frase, aparentemente simple, es en realidad un umbral entre lo superficial y lo esencial. Y luego da un paso atrás. No con miedo al rechazo, sino con la curiosidad de un explorador que observa un terreno desconocido. Observa cómo responden. ¿Se acercan o se alejan? ¿Escuchan o interrumpen? ¿Ofrecen presencia o soluciones vacías? Las reacciones te darán respuestas más elocuentes que cualquier promesa. Quienes se inquietan o minimizan tu vulnerabilidad, pero tú siempre sabes qué hacer, suelen estar más apegados a tu rol de fuerte que a tu esencia. Quienes te escuchan sin juzgar y comparten su propia humanidad, yo también he sentido eso, están construyendo puentes, no máscaras. Quienes te abandonan emocionalmente en ese instante, cambiando de tema o restándole importancia, te están diciendo silenciosamente: solo te quiero cuando eres fácil. Esta prueba es un espejo de doble filo. Refleja tanto su capacidad para acompañar en la sombra como tu propio valor para mostrarte sin adornos. No es sobre depender de otros, sino sobre discernir quién merece presenciar tu totalidad. Los estoicos recordaban que la verdadera conexión se forja en la autenticidad, no en la perfección. Así que atrévete a soltar el guión. Porque las relaciones que sobreviven a tu vulnerabilidad son las únicas que pueden florecer en tu verdad. ¿Se acercan para ofrecer apoyo y comprensión? ¿O se distancian sutilmente, cambian de tema o se callan por completo? La reacción te lo dice todo. Porque la verdad es que no todos están equipados para manejar tu humanidad. Algunas personas solo se sienten atraídas por tu fuerza porque les beneficia. Tu confianza los tranquiliza, tu energía los levanta, tu claridad les da dirección. Pero cuando esa imagen cambia, cuando ya no eres la versión invencible a la que se han encariñado, altera el equilibrio. No te están rechazando a ti, están rechazando la incomodidad que tu vulnerabilidad crea en ellos. Nada acerca más a las personas a su propia alma que ser testigo de alguien siendo real. Cuando te abres y dices estoy luchando, sostienes un espejo. Y algunas personas no están listas para lo que ven en él. Eso no es un fracaso por tu parte, es una señal de dónde están ellos en su propio viaje.
Seamos honestos, todos usamos máscaras. La máscara del yo puedo con esto, la del estoy bien, la del no necesito ayuda. Y a menudo las usamos no por malicia, sino para mantener la paz aparente, para evitar incomodar a los demás, para cumplir con las expectativas silenciosas que pesan sobre nosotros. Son escudos sociales que nos protegen temporalmente, pero que con el tiempo se convierten en jaulas de oro, cómodas, pero al fin y al cabo, jaulas. Pero el camino estoico no se trata de comodidad, se trata de verdad. No de una verdad impuesta, sino de una honestidad radical que nace desde dentro. Epicteto enseñó, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas lo que importa. Esta frase encierra una libertad profounda. Tu poder no está en controlar lo externo, sino en elegir tu respuesta ante ello. Si puedes compartir tu realidad, tu cansancio, tu duda, tu fragilidad sin vergüenza, sin autojuicio, estás caminando ese camino. Estás intercambiando la máscara por la autenticidad. Y cómo responden los demás, esa es su prueba, no la tuya. Si te ven vulnerable y se acercan con respeto, están demostrando que su lealtad es más grande que tu utilidad. Si te observan frágil y se alejan o invalidan tu experiencia, están revelando que su interés estaba condicionado a tu fortaleza. Si te juzgan por mostrar humanidad, están confesando que prefieren la comodidad de la fachada a la complejidad de la verdad. Este acto de vulnerabilidad es un filtro de hierro, separa lo auténtico de lo superficial. No es tu responsabilidad controlar las reacciones ajenas, solo puedes controlar tu valor para mostrarte como eres. Quienes pasan esta prueba? Los que permanecen cuando bajas la guardia son aquellos con los que puedes construir confianza inquebrantable. Los que fallan, te liberan de ilusiones. Al final, como recordaban los estoicos, solo en la verdad podemos encontrar conexiones reales. Las máscaras atraen admiración, la autenticidad atrae lealtad. Y esa lealtad forjada en el fuego de la honestidad mutua es la única que perdura cuando todo lo demás se desvanece. Ahora, esto no significa volcar toda la historia de tu vida en una sola conversación. La vulnerabilidad no se trata de volumen, se trata de sinceridad. Puede ser tan simple como decir, últimamente no he estado en mi mejor momento o me siento perdido y no sé por qué. Eso es suficiente. Lo que importa es lo que sigue. Los verdaderos se acercan. Escuchan. No con la urgencia de resolver, ni con la pretensión de tener todas las respuestas, sino con la quietud de quien comprende que a veces el mayor acto de compañía es presenciar sin intervenir. No intentan arreglarte, porque reconocen que tu dolor no es un problema por resolver, sino una experiencia por honrar. No se alejan, porque su presencia no depende de tu estado de ánimo. Ni hacen de tu vulnerabilidad una oportunidad para hablar sobre ellos mismos. Simplemente sostienen el espacio. Un espacio seguro donde tu verdad puede respirar sin juicios. Eso es lealtad. No solo aplaudir cuando ganas, sino sentarse tranquilamente a tu lado cuando no estás seguro de a dónde vas, cuando la brújula se nubla y el camino se desdibuja. Su silencio te dice, no necesitas tener todas las respuestas. Estoy aquí aunque no sepas hacia dónde dar el próximo paso. Es importante entender, y esto duele, pero libera que a algunas personas les encanta la idea de estar cerca de la fuerza, pero confunden la cercanía con el apoyo. Les encanta estar a tu lado cuando tu luz es brillante, porque les calienta, les ilumina el camino, les hace sentirse seguros. Pero no pueden manejarlo cuando la habitación se oscurece. Cuando eres tú quien necesita luz, cuando tu voz se quiebra o tu sonrisa se apaga, su incomodidad los traiciona. Se vuelven evasivos, distantes, o peor aún, te exigen que vuelvas a ser el fuerte de siempre porque tu dolor les recuerda que la fragilidad existe y eso les aterra. Y cuando eso sucede, cuando empiezan a retirarse, tienes que dejarlos ir. No con amargura, porque la amargura envenena solo a quien la guarda. Tampoco con rencor, porque el rencor es un peso muerto que frena tu propio camino. Sino con sabiduría. Con la serena comprensión de que no todos están equipados para navegar aguas turbulentas, y que su retirada no es un rechazo a tu esencia, sino una confesión de sus propias limitaciones. Dejarlos ir es un acto de amor propio. Es honrar tu proceso eligiendo no forzar lo que no nace naturalmente. Es hacer espacio para aquellos que no huyen ante tu humanidad, esos raros y preciosos seres que entienden que la lealtad no es condicional, sino inquebrantable. Porque, como enseñaban los estoicos, la paz no está en tener a todos a tu lado, sino en saber quiénes merecen estar ahí. Y a veces, la respuesta duele, pero esa verdad dolorosa y todo es el cimiento sobre el que se construye una vida auténtica. Por supuesto,
Aquí tienes una extensión del texto que profundiza en las ideas que plantea. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Así que no respondas con resentimiento, responde con claridad. Te acaban de dar una visión. Una relación que no puede manejar tus momentos bajos no está construida para resistir las tormentas de la vida. Mejor saberlo ahora que después. Esta revelación, aunque dolorosa, es un regalo de lucidez. No es un rechazo a tu persona, sino la exposición de los límites ajenos. Quien se aleja cuando tu barco se mece no merece un lugar en el cuando navegues en aguas tranquilas. La auténtica conexión se forja en la vulnerabilidad compartida, en la capacidad de sostener y ser sostenido, no solo en la comodidad de la risa fácil. Por ello, tu venganza estoica no es la indiferencia fría, sino la evolución silenciosa. Es honrar el dolor sin permitir que se convierta en cicatriz que cierra mal, sino en brújula que reorienta. Es canalizar esa energía hacia la construcción de una vida tan plena y auténtica que la ausencia de quien no supo valorarte se convierta en el espacio que ocupa ahora tu paz interior. Al final, la tormenta no destruyó nada, solo despejó el cielo para que vieras con quién compartías el barco. Y al ver que navegabas solo en lo crucial, aprendiste la lección más valiosa, que la fortaleza que buscas en los demás debe first residir, inquebrantable, dentro de ti. Ahora tienes la claridad para seguir, más ligero y más sabio, hacia aguas y compañías verdaderamente profundas. Psicológicamente, esta prueba también te ayuda, porque ser vulnerable no es solo una prueba para los demás, es una prueba de tu propia seguridad interior. ¿Puedes compartir tu verdad sin juzgarte? ¿Puedes sentarte en la incertidumbre sin caer en la espiral de la vergüenza? También hay un tipo de poder silencioso que viene con la vulnerabilidad. No grita, no actúa. Dice: este soy yo ahora. Sin filtros. Sin pulir. Aún valioso. Y cuando alguien puede encontrarte allí, no porque te compadezca, sino porque te respeta, ahí es cuando sabes que el vínculo es real. Ahí es cuando sabes que es más profundo que los recuerdos compartidos, las risas o la conveniencia. Está enraizado en la comprensión. Y la comprensión es la base de la verdadera conexión. Así que pruébalo esta semana. Comparte algo honesto con alguien. Nada dramático, solo real. Tal vez, últimamente he dudado mucho de mí mismo, o estoy cansado de fingir que estoy bien todo el tiempo. No lo sigas con humor para suavizar el golpe. No te apresures a cambiar de tema. Déjalo caer. Luego observa. No con miedo, sino con observación. Algunas personas podrían no saber qué decir. Está bien. No se trata de respuestas perfectas, se trata de presencia. Los que se quedan en el momento contigo, incluso torpemente, son los que pasan la prueba. Y si alguien se aleja, eso no es una pérdida, es una revelación. No perdiste a un seguidor, descubriste a un espectador. Hay una diferencia. Uno apoya todo tu ser, las victorias, las pérdidas, los intermedios. El otro, solo estuvo allí para los momentos destacados. Y los estoicos te recordarían: es mejor tener un amigo real que 1000 ecos huecos. Esta prueba puede dar miedo, especialmente si has construido tu identidad alrededor de ser fuerte. Pero recuerda, la vulnerabilidad no es lo opuesto a la fuerza, es la puerta de entrada a ella. La verdadera confianza no viene de tener siempre las respuestas, sino de ser honesto cuando no las tienes. Séneca lo expresó bien: ningún hombre fue sabio por casualidad. La sabiduría se gana. Y parte de ganarla es dejar de lado la necesidad de ser siempre visto como alguien que tiene todo bajo control. Esa armadura de perfección que tanto te ha costado pulir es, en realidad, la jaula que te impide volar. Pesa demasiado y aleja a quienes podrían amar tu verdadero rostro, no el mármol impecable de tu máscara. Al soltarla, no te quedas desnudo y débil, te liberas. Te permites ser humano, y en esa humanidad compartida es donde germina la conexión auténtica. La fortaleza que perdura no es una roca inmutable, sino la flexibilidad del bambú. Se dobla con el viento de la duda, la tristeza o el miedo, pero no se quiebra. Su poder reside precisamente en ceder, en adaptarse, para después erguirse de nuevo, intacto. Permitirte ser vulnerable es, por tanto, el acto de valor más grande. Es confiar en que tu capacidad de reponerte es mayor que cualquier caída. Al final, la vida no se trata de encontrar a alguien que crea que nunca te caes, sino de encontrar a aquellos que no dudan en agacharse para ayudarte a levantarte, y a quienes tú harías lo mismo. Esa es la única red de seguridad que importa. Construye tu tribu no con admiradores de tu fachada, sino con cómplices de tu proceso.
Ellos serán el espejo que te recuerde tu fuerza real cuando tú, inevitablemente, la llegues a olvidar. Prueba 4. La elección inconveniente. A veces, las verdades más claras sobre las personas no vienen de lo que dicen, sino de lo que eligen no hacer cuando nadie está mirando. Cuando no hay presión, ni actuación, ni público. Ahí es cuando el verdadero carácter de alguien entra sigilosamente en la habitación. Es en esos momentos de silencio y comodidad no ganada donde se revela la brújula moral interna. ¿Devuelve el carrito de compras al estacionamiento vacío? ¿Recoge la basura que otro tiró, aunque no sea suya? ¿Se detiene a ayudar a un animal herido cuando nadie lo elogiará por ello? Son actos triviales en apariencia, pero monumentales en significado. Son elecciones hechas sin la moneda de la recompensa social. Esta prueba no juzga los grandes discursos de moral, sino los pequeños actos de integridad. La persona que es amable solo con quien puede darle algo a cambio, vive en una transacción, no en la virtud. Quien elige lo correcto incluso cuando es incómodo, quien elige la compasión incluso cuando es anónima, posee un fundamento ético que no se agrieta ante la tormenta. Presta atención. La próxima vez que no haya testigos, observa. No lo que prometen en voz alta, sino lo que hacen en el silencio. Allí, en la elección inconveniente, encontrarás la más pura y cruda fotografía de un alma. Esa es la persona con la que realmente quieres construir algo. Esa es la persona en la que, en última instancia, puedes confiar. Y una de las cosas más difíciles de aceptar es esto: las personas más cercanas a ti eventualmente tendrán un momento en el que elegirse a sí mismo signifique un costo para ti. No en una traición dramática de película, no con fanfarria, sino en una decisión pequeña y sutil. Una oportunidad donde la lealtad les costaría algo y la deslealtad les recompensaría. Ahí es donde vive la quinta prueba. Y no tendrás que fabricarla, la vida la ofrecerá. Tu único trabajo es estar lo suficientemente quieto para notarla. En esta prueba, no confrontas a nadie. No acusas. No insinúas. Simplemente esperas. Y cuando llega el momento, cuando alguien se enfrenta a la posibilidad de ganar algo ocultando información, alejándose o comprometiendo silenciosamente tu confianza, solo observas. Sin reacción. Sin advertencia. Solo silencio. Porque la verdadera lealtad no necesita que le digan qué hacer, actúa por principio, no por presión. Epicteto dijo: las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan a sí mismo. Y en este caso, también te lo revelan a ti. El conflicto, la decepción o la traición no crean un vacío donde no lo había, simplemente quitan el velo que lo cubría. Te muestran, con una crudeza invaluable, el terreno exacto donde se hundían los cimientos de una confianza mal puesta. El dolor que sientes no es solo por la pérdida, sino por el abrupto despertar a una verdad que siempre estuvo allí, latente, esperando su momento para ser vista. No es casualidad que las relaciones más sólidas no sean aquellas que nunca enfrentan problemas, sino las que, al hacerlo, muestran una base de respeto y compromiso inquebrantable. La adversidad es el ácido que prueba el oro del carácter. Disuelve la pátina de las palabras bonitas y deja al descubierto la solidez, o la ausencia, de los valores reales. Por lo tanto, no maldigas la tormenta. Agradécele. Porque te ha entregado el mapa más claro que podrías desear. Te ha mostrado, sin lugar a dudas, quien está dispuesto a remar a tu lado en aguas bravas y quien solo quería un paseo gratis en un barco tranquilo. Ahora conoces la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el único punto desde donde se puede comenzar a construir algo auténtico y duradero. Imagina esto: compartes algo confidencial, algo personal, sensible y significativo. Tal vez es un plan que no estás listo para anunciar. Tal vez es una vulnerabilidad o una decisión que aún se está desarrollando. Y entonces la vida le da a esa persona un momento en el que podría beneficiarse exponiéndolo, hablando a tus espaldas o avanzando sin tu conocimiento. No entres en pánico. Solo espera. La prueba está ocurriendo y ellos ni siquiera lo saben. Lo que hagan después, esa es la respuesta a una pregunta que no tuviste que hacer en voz alta. Este es el examen final de la confianza y se presenta sin previo aviso. No se trata de una promesa hecha bajo la luz de tu mirada, sino de una elección solitaria tomada en la sombra de la tentación. Ahí, en la encrucijada entre su beneficio inmediato y tu bienestar, su carácter se delinea con una claridad brutal. La integridad no se grita en las plazas, se susurra en los silencios, cuando el ego ofrece un atajo y la conciencia es la única testigo. No es una trampa que tú hayas tendido, es la vida poniendo a prueba los cimientos de lo que dijeron construir.
Quien respeta tu confianza en ese instante crucial no está rechazando una ganancia, está afirmando que lo que tienen contigo vale más que cualquier oportunidad pasajera. Está demostrando que tu espacio sagrado es, para ellos, inviolable. Así que observa. No con ansiedad, sino con la curiosidad de quien descubre una verdad esencial. Su acción u omisión te hablará más claro que cualquier juramento. Te dirá si estás en presencia de un aliado o de un mercenario de la lealtad. Y cuando la respuesta llegue, acepta el veredicto en silencio. No se necesita una acusación, solo la sabiduría para ajustar tu confianza al tamaño real de su carácter. Carl Jung una vez dijo, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para tratar con la oscuridad de otras personas. Esta prueba no se trata de asumir lo peor de los demás, se trata de reconocer que los seres humanos tienen instintos, supervivencia, ambición, interés propio. Y cuando alguien elige la lealtad a pesar de esos instintos, cuando muestra restricción incluso cuando podría justificar el beneficio propio, eso no es solo un buen amigo, es uno raro. Porque la verdadera lealtad no es la ausencia de tentación, sino el coraje de dominarla. Es el acto consciente de pisar el freno cuando el camino hacia la ganancia personal está despejado, pero sabes que avanzar significaría atropellar a alguien que confió en ti. Quien hace esto no está siguiendo un simple código de bondad, está librando una batalla interna y saliendo victorioso. Ha mirado a su propia sombra esa que susurra «¿y si yo?», y le ha dicho que no. Reconocer esto es dejar de buscar santos para empezar a valorar a los seres humanos íntegros. Los santos no tienen tentaciones, los humanos íntegros las tienen y las superan. No exijas perfección, que es una fantasía, sino coherencia moral, que es un logro. La persona que elige honrar tu confianza en ese momento crítico no es ingenua, es más lista que el resto, ha calculado que el valor de una conexión auténtica supera con creces cualquier beneficio efímero. Así que, cuando encuentres a alguien así, no lo dejes ir. No los coloques en un pedestal, pero reconoce el valor de lo que hacen. Y, lo más importante, sé ese tipo de persona para los demás. Conoce tus propias sombras lo suficientemente bien como para que no te controlen cuando más importa. Porque en un mundo que a menudo premia el instinto más básico, la elección deliberada de la lealtad es un acto de rara y revolucionaria belleza. Ahora, esto es lo que hace que esta prueba sea incómoda, los que fallan a menudo lo hacen sin malicia. Lo justifican. Era solo negocios, no pensé que importaría, no quise molestarte. Estas frases suenan razonables, incluso cariñosas, en la superficie. Pero debajo de ellas hay una simple verdad. Priorizaron su propia ganancia sobre tu confianza. Y en ese momento, la máscara se cae. Ves la relación por lo que realmente es, no malvada, quizás ni siquiera deshonesta, solo condicional. Y eso duele, porque la mayoría de nosotros esperamos que las personas que amamos nos elijan incluso cuando no hay nada para ellos. Especialmente entonces. Séneca dijo, la lealtad es el bien más sagrado en el corazón humano. Pero la lealtad solo significa algo cuando es inconveniente. Cuando hay algo que perder. Cuando la lealtad cuesta tiempo, oportunidad o influencia, y alguien aún así la elige, ahí es cuando sabes que es real. Hasta entonces, todo lo demás es solo una actuación. Y a los estoicos no les interesaban las actuaciones, les interesaba lo real. Lo que perdura. Lo que queda cuando se aplica presión y la recompensa está ausente. Porque cualquiera puede interpretar el papel de la virtud cuando el sol brilla y el público aplaude. La elegancia en la prosperidad es barata, se compra con excedentes y se alimenta de aprobación. Pero la verdadera naturaleza de un carácter como el acero templado o la cerámica vidriada solo se revela en el fuego. En la crisis, en la pérdida, en la soledad no buscada, en el momento en que hacer lo incorrecto sería más fácil, más lucrativo o completamente impune. Ahí es cuando la máscara se resquebraja y emerge el rostro verdadero, el del cobarde que huye, el del traidor que negocia, o el del hombre íntegro que, aunque tiemble, se mantiene firme. Su búsqueda no era de la apariencia de la bondad, sino de su esencia estructural. No preguntaban qué dirán de mí, sino quién seré cuando nadie esté mirando. No medían su éxito por los elogios que recibían, sino por la paz interior que ganaban al saber que sus acciones estaban alineadas con un principio inquebrantable, más allá del capricho de las circunstancias. Un principio que no fluctuaba con el mercado de la popularidad. Por eso desconfiaban de las palabras grandilocuentes y de las promesas fáciles.
Observaban, en cambio, los patrones mínimos y repetidos, la pequeña crueldad innecesaria, la mentira piadosa que no perdona a nadie, la avaricia disfrazada de ambición. Preferían la áspera verdad al elegante engaño. Y en ese rigor, encontraban una libertad paradoxal, la de quien ya no tiene nada que fingir y, por lo tanto, nada que perder. En un mundo obsesionado con la imagen, la postura y la validación externa, la mirada estoica es un recordatorio radical. Nos urge a construir desde dentro hacia afuera. A valorar la solidez sobre el destello, la profundidad sobre la superficie. A entender que lo único que realmente nos pertenece y lo único que perdura más allá de toda circunstancia es el carácter que forjamos en el silencio y probamos en la tormenta. Todo lo demás es decoración. Y como tal, se desvanece. Así que no forces esta prueba. No necesitas crear trampas o manipular situaciones. Solo sé honesto. Solo vive. La vida presentará suficientes oportunidades de forma natural. Compartirás algo vulnerable y alguien tendrá la opción de protegerlo o explotarlo. Confiarás en la discreción de alguien y tendrán la opción de honrarla o cambiarla por aprobación. Le darás a alguien un asiento de primera fila a tus luchas y tendrán la opción de guardarlo o chismear sobre ello. Esa es la prueba. Y lo hermoso es que no tendrás que decir una palabra. Solo observa. Porque la autenticidad atrae la autenticidad, y la falsedad se delata a sí misma. Al vivir sin artificios, sin forzar exámenes de lealtad, conviertes tu existencia en un espejo silencioso donde los demás no pueden evitar reflejar su verdadera naturaleza. No es tu labor ser juez o verdugo, tu labor es ser testigo. La vida, en su sabiduría cruda y perfecta, ya ha diseñado innumerables cruces de caminos donde el carácter se revela sin necesidad de un interrogatorio. Cada día es un laboratorio de integridad. En la oficina, cuando un chisme jugoso llega a oídos dispuestos, en la soledad de una decisión ética que nadie supervisará, en la tentación de aprovecharse de la confianza depositada. Estos no son accidentes, son el currículum vitae del alma, escrito en tiempo real, con las elecciones que hacemos cuando creemos que nadie nos califica. Tu silencio observador no es pasividad, es la máxima estrategia. Al no intervenir, permites que la mecánica natural del carácter opere sin distorsiones. Quien es leal por convicción y no por presión, se delatará con sus actos. Quien es voluble o interesado, también. No necesitas prender un foco para ver la sombra, solo dejar que la luz de las circunstancias incida sobre ellos y esperar. La verdad siempre se muestra. Siempre. Y cuando lo haga, no te apresures a condenar o celebrar. Acepta la data. Es información pura, no contaminada por tus expectativas o tus deseos. Es el plano real de la relación, no el que imaginaste. Esa persona que eligió guardar tu secreto como si fuera suyo, aunque pudiera haber ganado algo traicionándote, acaba de mostrar un nivel de honor que trasciende la comodidad. Esa es la rareza que vale la pena reconocer y conservar. Al final, la prueba más profunda no es para ellos, es para ti. Es la prueba de si puedes ver la verdad sin negarla, de si puedes ajustar tu confianza a la realidad observada y no a la proyección deseada. De si tienes el valor de soltar a quien no pasó el examen y la gratitud de honrar a quien lo hizo sin necesidad de una ovación. Eso es vivir con claridad. Eso es vivir estoicamente. Esta prueba también te enseña algo sobre los valores. No los que la gente dice tener, sino los que vive. Es fácil hablar de integridad cuando no hay presión. Pero cuando una pequeña traición podría traer un gran beneficio, ahí es cuando los valores se vuelven visibles. Y no se trata solo de si alguien te traiciona, se trata de cómo lo justifica. ¿Lo reconocen? ¿Son sinceros? ¿Asumen la responsabilidad? ¿O actúan como si no hubiera pasado nada y esperan a que tú sigas adelante? Marco Aurelio escribió, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debería ser un hombre bueno. Sé uno. Eso aplica también a tu círculo. No discutas con la gente sobre lo que significa la lealtad. Observa sus acciones. Sabrás. Porque la lealtad no es un concepto para debatir, es una energía que se irradia. Se manifiesta en la coherencia silenciosa entre lo que se dice y lo que se hace, en la elección de proteger incluso cuando sería fácil herir, en la presencia inquebrantable durante las crisis que ahuyentan a los oportunistas. Las palabras sobre la lealtad suelen ser ruido que disfraza un vacío de acción. Quien realmente la encarna no necesita definirla, simplemente la vive y en ese vivir se vuelve irrebatible. Tu paz mental no depende de que convenzas a alguien de ser leal, sino de que tengas la sabiduría para identificar a quienes ya lo son.
Gastar energía en exigir, explicar o mendigar fidelidad es como regar una planta de plástico. Ningún esfuerzo hará que crezca raíces reales. La lealtad auténtica nace de un carácter bien templado, no de la persuasión. Es un fruto que se da naturalmente en algunos terrenos y en otros, simplemente, nunca brotará. Observa. ¿Quién se queda cuando tu mundo se desmorona, no para rescatar sino para acompañar? ¿Quién celebra tus logros sin un rastro de envidia? ¿Quién recuerda la pequeña promesa que hiciste hace meses y tú mismo habías olvidado? Esas no son casualidades, son marcas de agua de un alma confiable. Del mismo modo, nota quién desaparece cuando necesitas un apoyo real, quien usa tus confesiones como moneda social, quien te abraza mientras susurra tus fallas a oídos ajenos. Ahí no hay debate que valga, solo hay evidencia pura. Este discernimiento te libera de la teatralidad de las relaciones. Te permite invertir tu tiempo y corazón donde hay reciprocidad auténtica, no donde hay performance. Dejas de buscar explicaciones para el comportamiento incoherente y, en cambio, confías en el lenguaje elocuente de los hechos. No es cinismo, es claridad. Es el entendimiento de que algunas personas son estaciones de paso y otras, cimientos. Finalmente, sé implacablemente leal contigo mismo. Honra tu intuición cuando te susurra que algo no está bien. Aléjate sin drama de lo que te resta paz. Protege tu energía como el bien sagrado que es. La lealtad más crucial es la que te debes a ti, la de no tolerar consistentemente lo que te lastima, disfrazado de compañía. Cuando eres leal a tu propia integridad, atraes, sin esfuerzo, a aquellos cuyo código moral resuena con el tuyo. Y entonces, sabrás. No por lo que prometen, sino por lo que demuestran día tras día. La lealtad no es ruidosa, es silenciosa. Se muestra en lo que la gente no hace, lo que no dice, lo que no toma, lo que no expone, incluso cuando podría. Ese es el tipo de lealtad que no exige atención, simplemente existe. Fuerte, constante, inquebrantable. Porque la fidelidad que anuncia a gritos su propia virtud suele ser una transacción disfrazada, un performance para el reconocimiento social. La lealtad verdadera, en cambio, opera en la penumbra de lo no dicho. Es el silencio que elige guardar un secreto que le fue confiado, no por obligación, sino por respeto. Es la mano que no se alza para tomar lo que no le pertenece, aunque nadie la esté mirando. Es la lengua que se detiene justo antes de pronunciar la palabra que podría dañar, aun cuando la tentación de herir puje con fuerza. Esta lealtad es una fuerza pasiva, pero no por ello menos poderosa. Es el muro de contención que frena la traición antes de que nazca. Es la elección diaria de proteger, de honrar, de respetar, sin necesidad de testigos ni aplausos. No busca monumentos ni placas conmemorativas, su mayor rigor es la paz interior de saber que se actuó con honor. Es, en esencia, un pacto privado que alguien hace consigo mismo, y que cumple incluso cuando el mundo le ofrece una salida fácil. Reconocerla exige una mirada entrenada en lo sutil. No está en los discursos, sino en los vacíos que deja la discreción. En el espacio que alguien crea alrededor de tu vulnerabilidad para protegerla. En la batalla que libra en su interior y que tú nunca verás entre el impulso egoísta y la quietud de la integridad. Quien posee esta lealtad no te exime de dolor porque sí, te respeta lo suficiente como para no ser la fuente de ese dolor. Por eso, cuando la encuentres, no la rompas con exigencias ni la ahogues con desconfianza. Cultívala en silencio, con gratitud igualmente callada. Es un bien escaso en un mundo que premia la instantaneidad y el beneficio rápido. Es el cimiento sobre el que se construyen las cosas que perduran, el amor que no se desvanece con la primera dificultad, la amistad que no negociaría tu confianza por ningún precio, la complicidad que sobrevive a la distancia y al tiempo. Al final, la lealtad silenciosa es el lenguaje más elocuente del amor verdadero. No dice estoy aquí por lo que gano, sino estoy aquí porque tu valor en mi vida es incuestionable. Y eso, en un mundo lleno de ruido y promesas vacías, es algo tan raro como invaluable. Esta prueba puede costarte algunas conexiones. Puede mostrarte que alguien en quien confiabas no es tan sólido como pensabas. Y está bien. No estás perdiendo a alguien, estás eliminando la distorsión. Estás limpiando la lente. Estás reemplazando la esperanza con el conocimiento. Y el conocimiento, como creían los estoicos, es el comienzo de la sabiduría. Una vez que conoces la capacidad de alguien, dejas de extenderte demasiado. Dejas de esperar que se conviertan en algo que no son. Los encuentras donde están o te retiras en paz. Psicológicamente, esto también te protege,
porque nada drena más tu energía que dudar de las personas cercanas a ti. Cuando constantemente te preguntas, ¿realmente me apoyarían si las cosas se pusieran difíciles? Estás gastando energía emocional en defensa. Pero una vez que has visto cómo se comporta alguien cuando la elección es incómoda, o profundizas el vínculo o trazas el límite. De cualquier manera, ganas. De cualquier manera, te mueves con la verdad, no con la esperanza. Esa incertidumbre constante es una fuga silenciosa de tu potencial vital. Es como cargar un sistema de alarma que nunca se apaga, consumiendo recursos mentales que podrías invertir en crear, conectar o simplemente vivir. La duda obliga a tu mente a operar en modo de vigilancia perpetua, analizando gestos, descifrando tonos de voz, buscando significados ocultos donde quizás solo hay casualidad. Es un desgaste que, con el tiempo, erosiona hasta la confianza más sólida, la que tienes en tu propio juicio. La claridad, en cambio, es un acto de liberación. Cuando observas cómo alguien elige en un momento crucial, recibes un dato incontrovertible. Ya no necesitas adivinar ni interpretar. La evidencia está allí, no en sus promesas, sino en su proceder. Ese conocimiento te devuelve el poder de decidir, con soberanía emocional, quién merece un lugar en tu espacio más íntimo y quién debe permanecer en la periferia, donde su incoherencia no pueda afectar tu centro. Profundizar el vínculo con quien ha demostrado integridad no es un acto de fe ciega, es una inversión consciente. Es saber que estás construyendo sobre roca, no sobre arena movediza. Es la tranquilidad de que, cuando llegue la tormenta, no tendrás que preocuparte por si tu compañero buscará refugio abandonándote. Esa seguridad permite que la relación florezca en su máxima expresión, sin el lastre de la vigilancia mutua. Y trazar el límite con quien falló la prueba no es un fracaso, es un triunfo de la autoestima. Es elegir la soledad real sobre la compañía falsa. Es priorizar tu paz interior sobre la comodidad de la costumbre o el miedo a la pérdida. Es un duelo que, una vez superado, te deja más fuerte y más liviano, porque has soltado el peso muerto de una expectativa que nunca se cumpliría. Al final, ganas porque recuperas un recurso no renovable, tu atención. Ya no la malgastas en descifrar enigmas humanos que se revelan solos con el tiempo. La inviertes en lo que sí puedes controlar, tu crecimiento, tu paz y las relaciones que han demostrado ser dignas de ella. Te mueves con la verdad como brújula, y eso, en un mundo de apariencias, es la mayor ventaja psicológica que puedes tener. Hay otra capa en esto, sin embargo, una que es más difícil de enfrentar. Esta prueba no solo revela a otros, te exige algo a ti. ¿Eres leal cuando te cuesta algo? ¿Cuando nadie está mirando? ¿Cuando el camino fácil te tienta a ponerte primero? Porque es fácil hablar de lealtad cuando no estás siendo probado. Pero cuando lo estás, cuando hacer lo correcto significa sacrificar una oportunidad, un secreto o un atajo, ¿te mantienes firme? Así que sí, esta prueba expone a otros, pero también te construye a ti. Afila tu conciencia. Te enseña a confiar en los patrones, no en las promesas. Te ayuda a liberar personas, no con amargura, sino con gratitud por mostrarte temprano. Y sobre todo, te recuerda que debes convertirte en el tipo de persona que deseas que los demás sean para ti. Porque cada vez que reconoces un patrón de incoherencia en alguien, estás refinando tu propio criterio. Tu intuición se agudiza, aprendes a distinguir entre el eco hueco de las palabras y el peso sólido de las acciones. Dejas de caer en las mismas trampas emocionales, no por cinismo, sino por una lucidez ganada a pulso. Esta conciencia afilada es un escudo invisible que te protege de futuras decepciones, permitiéndote navegar el mundo con los ojos abiertos y el corazón prudentemente guardado. Confiar en los patrones es abrazar la realidad sobre la fantasía. Las promesas son frágiles, se las lleva el viento de la conveniencia. Los patrones, en cambio, son la arquitectura invisible del carácter. Se repiten, incansablemente, revelando la verdadera naturaleza de las personas. Cuando prestas atención a lo que alguien hace una y otra vez, no a lo que dice que hará, adquieres un superpoder. La capacidad de predecir con certeza quién estará ahí cuando más lo necesites y quién te fallará. Ya no vives en el engaño de lo que podría ser, habitas la verdad de lo que es. Liberar a quienes no están a la altura se convierte en un acto de autoamor, no de renuncia. No es un corte hecho desde la rabia, sino desde la comprensión profunda de que algunas personas llegan a tu vida como lecciones, no como permanencias. Agradeces que la lección llegara a tiempo, antes de que el costo emocional fuera mayor. Su salida o tu decisión de soltar es una bendición disfrazada. Abre espacio para quienes vibran en sintonía con tu integridad.
Y en el centro de todo, resuena el mandato estoico más transformador: sé el cambio que quieres ver. No puedes exigir lealtad si eres desleal. No puedes pedir honestidad si vives en la mediocridad moral. La prueba más importante no es la que aplicas a los demás, sino la que te aplicas a ti mismo cada día. ¿Actúas con honor cuando nadie mira? ¿Eres digno de la confianza que exiges? Al encarnar los valores que admiras, dejas de buscar externalmente lo que ya has cultivado internamente. Te conviertes en un imán para quienes comparten tu código ético y en un espejo silencioso para quienes no. Al final, este proceso no te vuelve desconfiado, te vuelve sabio. Aprendes a confiar con inteligencia, a amar sin ingenuidad y a soltar sin culpa. Construyes una vida no sobre la arena movediza de las expectativas, sino sobre la roca firme de la verdad observada. Y eso, quizás, es la mayor victoria de todas, la de vivir en paz, con los pies en la tierra y el corazón en un lugar seguro. Encontrarás que aquellos que pasan esta prueba, incluso en silencio, incluso una vez, llevan un tipo de peso que otros no tienen. Empiezas a ver la diferencia entre la presencia y el principio. Entre alguien que está cerca de ti y alguien que está para ti. Y ese cambio, una vez que sucede, cambia la forma en que te mueves. Te vuelves más selectivo, más consciente, menos disponible para todos, pero más presente con los pocos que se han probado a sí mismos. Eso no es arrogancia, es alineación. Porque cuando encuentras a alguien que te elige sobre la conveniencia, que protege lo que es tuyo incluso cuando no estás allí para defenderlo, que se mantiene firme en silencio, esa no es una persona para mantener en tu círculo, es una persona para mantener en tu núcleo. Rara, sí, pero lo vale. Prueba 5. La prueba del interés propio, la elección inconveniente. A veces, las verdades más claras sobre las personas no vienen de lo que dicen, sino de lo que eligen no hacer cuando nadie está mirando. Cuando no hay presión, ni actuación, ni público. Ahí es cuando el verdadero carácter de alguien entra sigilosamente en la habitación. Es en la soledad de una decisión donde la ética se revela. Cuando el beneficio personal brilla como un atajo tentador, y el único testigo es la propia conciencia, la elección que se hace o que se omite dice más que cualquier discurso sobre moralidad. ¿Devuelve el cambio de más que recibió por error? ¿Reconoce el mérito ajeno aunque eso opaque el suyo? ¿Se abstiene de aprovecharse de la debilidad ajena, incluso cuando podría hacerlo impunemente? Estos actos silenciosos son los cimientos de la integridad, y quienes los practican no lo hacen por reconocimiento, sino porque su brújula interna no conoce otra dirección. La prueba del interés propio no juzga las grandezas, sino las pequeñeces. No se trata de lo que alguien sería capaz de hacer por $1.000.000, sino de lo que no haría por 10. Es en los detalles mínimos el chisme que no repite, la ventaja que no toma, la verdad que no donde se esculpe la auténtica naturaleza de una persona. Quien es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Quien traiciona en lo insignificante, eventualmente lo hará en lo trascendente. Observar estas elecciones es like ver el alma al desnudo. No requiere interrogatorios ni confrontaciones, solo atención sutil. La persona que elige lo correcto aun cuando duele, que prioriza el bien común sobre la ganancia inmediata, que resiste la seducción del egoísmo, posee un valor que trasciende la utilidad práctica. Esa es la rareza que merece tu confianza, tu tiempo y tu respeto. ¿Y tú, cómo te sometes a esta prueba? La integridad no es un juicio que aplicas a otros, sino un espejo que te miras a ti mismo. ¿Qué haces cuando nadie ve? ¿Qué líneas rojas te niegas a cruzar, incluso si el mundo te empuja hacia ellas? La coherencia entre tus principios privados y tus acciones públicas es lo único que te permitirá reconocer y atraerá a quienes comparten tu código de honor. Al final, esta prueba no solo filtra a los demás, te refina a ti. Te enseña a valorar la autenticidad sobre la apariencia, la profundidad sobre la simulación. Y te recuerda que, en un mundo obsesionado con las máscaras, el acto más revolucionario es elegir ser real, especially cuando la conveniencia te invita a ser falso. Y una de las cosas más difíciles de aceptar es esto: las personas más cercanas a ti eventualmente tendrán un momento en el que elegirse a sí mismo signifique un costo para ti. No en una traición dramática de película, no con fanfarria, sino en una decisión pequeña y sutil. Una oportunidad donde la lealtad les costaría algo, tiempo, comodidad, oportunidad, y la deslealtad les recompensaría. Ahí es donde vive la quinta prueba. Y no tendrás que fabricarla, la vida la ofrecerá. Tu único trabajo es estar lo suficientemente quieto para notarla.
Porque la naturaleza humana no se revela en los gestos grandilocuentes, sino en los instantes casi imperceptibles donde el interés propio susurra y la conciencia debe decidir si escucha o resiste. Es el silencio cómplice ante un comentario que te perjudica, la excusa oportuna para evadir una responsabilidad que les corresponde compartir, la omisión deliberada de información que saben que necesitas. No hay maldad espectacular aquí, solo la fragilidad ordinaria de quien prioriza su bienestar sobre el compromiso tácito de cuidarte. Esta prueba duele precisamente por su escala íntima. No es el golpe de un enemigo declarado, sino el pinchazo sutil de quien decía estar de tu lado. Duele porque expone una verdad incómoda, que incluso en el amor y la amistad más genuinos, existe la posibilidad del fracaso moral en dosis pequeñas. Y es en la acumulación de estas microelecciones donde las relaciones se fortalecen o se desgranan. Tu quietud no es pasividad, es presencia consciente. Es negarte a sabotear la prueba con justificaciones prematuras o con el miedo a ver lo que podría revelarse. Es permitir que las acciones, o inacciones, de los demás hablen con su elocuencia cruda, sin que tu ansiedad por arreglar o explicar distorsione el veredicto de la realidad. Esperar. Respirar. Observar. Dejar que la verdad se asiente como el sedimento en el fondo de un vaso de agua turbia. Cuando llegue ese momento y llegará, no te apresures a juzgar, pero tampoco a perdonar. Comprende primero. ¿Fue un acto de egoísmo consciente o un lapsus de debilidad humana? ¿Es un patrón o una excepción? La sabiduría no está en la tolerancia infinita, sino en discernir entre quien merece compasión por un desliz ocasional y quien simplemente te ha mostrado su jerarquía de valores, contigo en un puesto inferior. Al final, esta prueba te libera de la idealización ingenua. Te enseña a amar a las personas por lo que son, no por lo que quisieras que fueran. A apreciar la lealtad real, con todas sus limitaciones, en lugar de demandar una perfección que no existe. Y, sobre todo, a elegir con quién compartirás tu vulnerabilidad, ahora con los ojos abiertos y el corazón más sabio, no más duro. En esta prueba, no confrontas a nadie. No acusas. No insinúas. Simplemente esperas. Y cuando llega el momento, cuando alguien se enfrenta a la posibilidad de ganar algo ocultando información, alejándose o comprometiendo silenciosamente tu confianza, solo observas. Sin reacción. Sin advertencia. Solo silencio. Porque la verdadera lealtad no necesita que le digan qué hacer, actúa por principio, no por presión. Epicteto dijo, las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan a sí mismo. Y en este caso, también te lo revelan a ti. Porque cada vez que la vida aplica presión, no solo estás observando el carácter de los demás, estás enfrentándote al tuyo propio. ¿Cómo respondes cuando la decepción llega? ¿Con amargura que se enquista o con una aceptación serena que te permite seguir avanzando? ¿Te aferras al resentimiento como un escudo o usas la claridad como un bálsamo para sanar? La forma en que navegas la traición ajena sin dramáticos, sin victimizarte, sin perder tu centro te dice más sobre tu propio progreso moral que cualquier teoría filosófica. Estas situaciones no son accidentes, son espejos. Te muestran que tan arraigados están tus principios cuando las emociones intentan nublar tu juicio. Te recuerdan que tu paz interior no depende de la lealtad de otros, sino de tu capacidad de mantener tu integridad incluso cuando aquellos en quienes confiaste eligen caminos más fáciles. No se trata de lo que te hicieron, se trata de quien decides ser después de que lo hicieron. Y ahí yace la libertad última, comprender que, si bien no puedes controlar las acciones de los demás, si eres dueño absoluto de tu respuesta. Puedes permitir que la deslealtad te defina llenándote de cinismo y desconfianza o puedes usarla como combustible para refinarte, para afinar tu discernimiento y para valorar aún más la lealtad auténtica cuando aparezca. La elección es siempre tuya. Al final, las circunstancias no solo revelan el carácter de los demás, revelan si tu práctica interior es lo suficientemente sólida para mantenerse en pie cuando el mundo a tu alrededor muestra su fragilidad. Y eso, quizás, es la lección más valiosa de todas. Imagina esto, compartes algo confidencial, algo personal, sensible y significativo. Tal vez es un plan que no estás listo para anunciar. Tal vez es una vulnerabilidad o una decisión que aún se está desarrollando. Y entonces la vida le da a esa persona un momento en el que podría beneficiarse exponiéndolo, hablando a tus espaldas o avanzando sin tu conocimiento. No entres en pánico. Solo espera. La prueba está ocurriendo y ellos ni siquiera lo saben. Lo que hagan después, esa es la respuesta a una pregunta que no tuviste que hacer en voz alta. Carl Jung una vez dijo,
Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para tratar con la oscuridad de otras personas. Esta prueba no se trata de asumir lo peor de los demás, se trata de reconocer que los seres humanos tienen instintos, supervivencia, ambición, interés propio. Y cuando alguien elige la lealtad a pesar de esos instintos, cuando muestra restricción incluso cuando podría justificar el beneficio propio, eso no es solo un buen amigo, es uno raro. Porque la verdadera lealtad no es la ausencia de tentación, sino el coraje de dominarla. Es el acto consciente de pisar el freno cuando el camino hacia la ganancia personal está despejado, pero sabes que avanzar significaría atropellar a alguien que confió en ti. Quien hace esto no está siguiendo un simple código de bondad, está librando una batalla interna y saliendo victorioso. Ha mirado a su propia sombra esa que susurra «¿y si yo?», y le ha dicho que no. Reconocer esto es dejar de buscar santos para empezar a valorar a los seres humanos íntegros. Los santos no tienen tentaciones, los humanos íntegros las tienen y las superan. No exijas perfección, que es una fantasía, sino coherencia moral, que es un logro. La persona que elige honrar tu confianza en ese momento crítico no es ingenua, es más sabia que el resto, ha calculado que el valor de una conexión auténtica supera con creces cualquier beneficio efímero. Esta comprensión te libera del resentimiento. Cuando alguien falla, en lugar de sorprenderte o indignarte, recuerdas, así actúa la naturaleza humana cuando no está temperada por la virtud. No es personal, es tribal. Es el instinto de supervivencia primitivo que prioriza el yo sobre el nosotros. Pero cuando alguien elige no fallarte, estás presenciando algo extraordinario, la humanidad trascendiendo su programación básica. ¿Y tú, cómo actúas cuando tu propia oscuridad llama a la puerta? ¿Qué haces cuando nadie vería si tomas ese atajo? La prueba más importante no es la que aplicas a otros, sino la que enfrentas en soledad. Conocer tus propias grietas, tu capacidad para el egoísmo, la envidia o la cobardía es lo que te permite reconocerlas en otros sin condenar, pero también sin ser naive. Te da la claridad para distinguir entre quien lucha por ser mejor y quien se rinde a sus impulsos. Al final, esta mirada compasiva pero lúcida es el núcleo de la sabiduría relacional. Te permite navegar el mundo con los ojos abiertos, sin cicatrices en el corazón. Valoras a los contados seres que eligen la lealtad incómoda y sueltas sin drama a quienes no pueden hacerlo. Pero sobre todo, te recuerda que tu tarea no es cambiar a los demás, sino dominar tu propia oscuridad y elegir la luz, incluso cuando duele. Ahora, esto es lo que hace que esta prueba sea incómoda, los que fallan a menudo lo hacen sin malicia. Lo justifican. Era solo negocios, no pensé que importaría, no quise molestarte. Estas frases suenan razonables, incluso cariñosas, en la superficie. Pero debajo de ellas hay una simple verdad: priorizaron su propia ganancia sobre tu confianza. Y en ese momento, la máscara se cae. Ves la relación por lo que realmente es, no malvada, quizás ni siquiera deshonesta, solo condicional. Y eso duele, porque la mayoría de nosotros esperamos que las personas que amamos nos elijan incluso cuando no hay nada para ellos. Especialmente entonces. Séneca dijo, la lealtad es el bien más sagrado en el corazón humano. Pero la lealtad solo significa algo cuando es inconveniente. Cuando hay algo que perder. Cuando la lealtad cuesta tiempo, oportunidad o influencia, y alguien aún así la elige, ahí es cuando sabes que es real. Hasta entonces, todo lo demás es solo una actuación. Y a los estoicos no les interesaban las actuaciones, les interesaba lo real. Lo que perdura. Lo que queda cuando se aplica presión y la recompensa está ausente. Porque cualquiera puede interpretar el papel de la virtud cuando el sol brilla y el público aplaude. La elegancia en la prosperidad es barata, se compra con excedentes y se alimenta de aprobación. Pero la verdadera naturaleza de un carácter como el acero templado o la cerámica vidriada solo se revela en el fuego. En la crisis, en la pérdida, en la soledad no buscada, en el momento en que hacer lo incorrecto sería más fácil, más lucrativo o completamente impune. Ahí es cuando la máscara se resquebraja y emerge el rostro verdadero, el del cobarde que huye, el del traidor que negocia, o el del hombre íntegro que, aunque tiemble, se mantiene firme. Su búsqueda no era de la apariencia de la bondad, sino de su esencia estructural. No preguntaban qué dirán de mí, sino quién seré cuando nadie esté mirando. No medían su éxito por los elogios que recibían, sino por la paz interior que ganaban al saber que sus acciones estaban alineadas con un principio inquebrantable, más allá del capricho de las circunstancias. Un principio que no fluctuaba con el mercado de la popularidad.
Por eso desconfiaban de las palabras grandilocuentes y de las promesas fáciles. Observaban, en cambio, los patrones mínimos y repetidos, la pequeña crueldad innecesaria, la mentira piadosa que no perdona a nadie, la avaricia disfrazada de ambición. Preferían la áspera verdad al elegante engaño. Y en ese rigor, encontraban una libertad paradoxal, la de quien ya no tiene nada que fingir y, por lo tanto, nada que perder. En un mundo obsesionado con la imagen, la postura y la validación externa, la mirada estoica es un recordatorio radical. Nos urge a construir desde dentro hacia afuera. A valorar la solidez sobre el destello, la profundidad sobre la superficie. A entender que lo único que realmente nos pertenece y lo único que perdura más allá de toda circunstancia es el carácter que forjamos en el silencio y probamos en la tormenta. Todo lo demás es decoración. Y como tal, se desvanece. Al final, los estoicos nos enseñan que la vida no es un escenario, sino un taller de forja. No se trata de aparentar ser bueno, sino de serlo cuando nadie excepto tu conciencia está allí para presenciarlo. Esa es la única actuación que importa, porque es la única que perdura cuando el telón cae y las luces se apagan. Así que no forces esta prueba. No necesitas crear trampas o manipular situaciones. Solo sé honesto. Solo vive. La vida presentará suficientes oportunidades de forma natural. Compartirás algo vulnerable y alguien tendrá la opción de protegerlo o explotarlo. Confiarás en la discreción de alguien y tendrán la opción de honrarla o cambiarla por aprobación. Le darás a alguien un asiento de primera fila a tus luchas y tendrán la opción de guardarlo o chismear sobre ello. Esa es la prueba. Y lo hermoso es que no tendrás que decir una palabra. Solo observa. Esta prueba también te enseña algo sobre los valores. No los que la gente dice tener, sino los que vive. Es fácil hablar de integridad cuando no hay presión. Pero cuando una pequeña traición podría traer un gran beneficio, ahí es cuando los valores se vuelven visibles. Y no se trata solo de si alguien te traiciona, se trata de cómo lo justifica. ¿Lo reconocen? ¿Son sinceros? ¿Asumen la responsabilidad? ¿O actúan como si no hubiera pasado nada y esperan a que tú sigas adelante? Porque los valores no son ideales abstractos, son las decisiones concretas que tomamos en la encrucijada entre lo correcto y lo conveniente. Quien elige lo conveniente y luego teje excusas elaboradas culpando a las circunstancias, minimizando el daño o distorsionando la verdad no solo ha fallado en actuar con integridad, sino que ha añadido una segunda capa de decepción, la deshonestidad de negar su propia sombra. Su traición no es solo contra ti, sino contra su propio carácter. La forma en que alguien maneja su fracaso moral es incluso más reveladora que el fracaso en sí. ¿Se enfrenta a la incomodidad de pedir disculpas sin garantías de perdón? ¿O prefiere enterrar la evidencia y esperar que el tiempo borre tu memoria? Quien elige lo segundo te está diciendo, sin palabras, que su comodidad vale más que tu confianza, que su imagen importa más que tu dolor. Es en ese momento cuando comprendes que sus valores eran solo un decorado para una casa vacía. Tú, en cambio, aprendes a medir a las personas no por sus culpas, sino por su coraje para redimirse. El error humano es universal, la humildad para rectificar no lo es. ¿Quién puede mirarte a los ojos y decir me equivoqué, te fallé sin justificarse, sin manipular, sin exigir tu perdón inmediato, demuestra una fuerza de carácter que trasciende el error inicial? Esa persona no solo reconoce su oscuridad, sino que elige reparar la luz que apagó. Esta prueba te libera de la necesidad de sermonear o convertir a nadie. Ya no necesitas señalar fallas o exigir coherencia, solo observas y dejas que las acciones de los demás te muestran quiénes son realmente. Si alguien elige el camino fácil una y otra vez, no es tu misión cambiar su rumbo, es tu responsabilidad ajustar tu confianza a la realidad que ellos mismos han revelado. Al final, te queda una sabiduría silenciosa, la de distinguir entre quienes merecen tu vulnerabilidad y quienes solo pueden manejar tu superficialidad. Y así, construyes relaciones no sobre promesas, sino sobre cimientos de truth probada en el fuego de las elecciones incómodas. Eso es lo real. Eso es lo que perdura. Marco Aurelio escribió, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debería ser un hombre bueno. Sé uno. Eso aplica también a tu círculo. No discutas con la gente sobre lo que significa la lealtad. Observa sus acciones. Sabrás. Porque la lealtad no es un concepto para debatir, es una energía que se irradia. Se manifiesta en la coherencia silenciosa entre lo que se dice y lo que se hace, en la elección de proteger incluso cuando sería fácil herir, en la presencia inquebrantable durante las crisis que ahuyentan a los oportunistas.
Las palabras sobre la lealtad suelen ser ruido que disfraza un vacío de acción. Quien realmente la encarna no necesita definirla, simplemente la vive y en ese vivir se vuelve irrebatible. Tu paz mental no depende de que convenzas a alguien de ser leal, sino de que tengas la sabiduría para identificar a quienes ya lo son. Gastar energía en exigir, explicar o mendigar fidelidad es como regar una planta de plástico. Ningún esfuerzo hará que crezca raíces reales. La lealtad auténtica nace de un carácter bien templado, no de la persuasión. Es un fruto que se da naturalmente en algunos terrenos y en otros, simplemente, nunca brotará. Observa. ¿Quién se queda cuando tu mundo se desmorona, no para rescatar sino para acompañar? ¿Quién celebra tus logros sin un rastro de envidia? ¿Quién recuerda la pequeña promesa que hiciste hace meses y tú mismo habías olvidado? Esas no son casualidades, son marcas de agua de un alma confiable. Del mismo modo, nota quién desaparece cuando necesitas un apoyo real, quien usa tus confesiones como moneda social, quien te abraza mientras susurra tus fallas a oídos ajenos. Ahí no hay debate que valga, solo hay evidencia pura. Este discernimiento te libera de la teatralidad de las relaciones. Te permite invertir tu tiempo y corazón donde hay reciprocidad auténtica, no donde hay performance. Dejas de buscar explicaciones para el comportamiento incoherente y, en cambio, confías en el lenguaje elocuente de los hechos. No es cinismo, es claridad. Es el entendimiento de que algunas personas son estaciones de paso y otras, cimientos. Finalmente, sé implacablemente leal contigo mismo. Honra tu intuición cuando te susurra que algo no está bien. Aléjate sin drama de lo que te resta paz. Protege tu energía como el bien sagrado que es. La lealtad más crucial es la que te debes a ti, la de no tolerar consistentemente lo que te lastima, disfrazado de compañía. Cuando eres leal a tu propia integridad, atraes, sin esfuerzo, a aquellos cuyo código moral resuena con el tuyo. Y entonces, sabrás. No por lo que prometen, sino por lo que demuestran día tras día. La lealtad no es ruidosa, es silenciosa. Se muestra en lo que la gente no hace, lo que no dice, lo que no toma, lo que no expone, incluso cuando podría. Ese es el tipo de lealtad que no exige atención, simplemente existe. Fuerte, constante, inquebrantable. Esta prueba puede costarte algunas conexiones. Puede mostrarte que alguien en quien confiabas no es tan sólido como pensabas. Y está bien. No estás perdiendo a alguien, estás eliminando la distorsión. Estás limpiando la lente. Estás reemplazando la esperanza con el conocimiento. Y el conocimiento, como creían los estoicos, es el comienzo de la sabiduría. Una vez que conoces la capacidad de alguien, dejas de extenderte demasiado. Dejas de esperar que se conviertan en algo que no son. Los encuentras donde están o te retiras en paz. Porque esperar que las personas cambien es como esperar que el río fluya hacia la montaña, desgasta el alma y nubla la claridad. La madurez emocional llega cuando aceptas que no es tu misión reparar, salvar o iluminar a quienes prefieren habitar la penumbra de su mediocridad. Tu labor no es cargar con expectativas irreales, sino reconocer los límites ajenos y honrar los tuyos. Extenderse menos no es frialdad, es autopreservación. Es entender que tu energía es finita y que invertirla en quien no puede o no quiere corresponder es un acto de negligencia hacia tu propio bienestar. Dejas de ofrecer perlas a quien solo reconoce piedras. Dejas de abrir puertas que otros insisten en cerrar. Te vuelves dueño de tu atención, y así, dueño de tu paz. Encontrarlos donde están significa interactuar con la realidad, no con la fantasía. Hablas con la persona que es, no con la proyección de lo que podría ser. Te relacionas desde la verdad del momento, sin forzar conexiones que dependen de un cambio futuro incierto. Y si donde están lastima tu alma o traiciona tu confianza, retirarse no es una derrota, es una victoria silenciosa. Es elegir la soledad auténtica sobre la compañía vacía. Este conocimiento te libera de la culpa de decir no. Ya no sientes la obligación de justificar porque te alejas de quien demuestra consistentemente que no puede estar contigo de la manera que necesitas. Comprendes que no every relationship está destinada a durar, y que algunas personas llegan a tu vida solo para enseñarte que no aceptar en el futuro. Al final, retirarse en paz es el acto más radical de amor propio. Es cerrar puertas con serenidad, sin quemarlas, pero con la convicción de que algunas historias merecen terminar. Es guardar tu energía para quienes sí tienen la capacidad de encontrarte en la profundidad, de celebrar tu luz sin opacarla, de elegirte todos los días no por conveniencia, sino por convicción. Y así, caminas más ligero.
sin resentimientos, sin deudas emocionales, sin ataduras a promesas incumplidas. Sabes lo que cada uno puede dar y decides, con soberana tranquilidad, si eso es suficiente para ti. Porque la paz no se encuentra en cambiar a los demás, sino en aceptar lo que son y elegir tu proximidad a ello con sabiduría. Psicológicamente, esto también te protege, porque nada drena más tu energía que dudar de las personas cercanas a ti. Cuando constantemente te preguntas, ¿realmente me apoyarían si las cosas se pusieran difíciles? Estás gastando energía emocional en defensa. Pero una vez que has visto cómo se comporta alguien cuando la elección es incómoda, o profundizas el vínculo o trazas el límite. De cualquier manera, ganas. De cualquier manera, te mueves con la verdad, no con la esperanza. Esa incertidumbre constante es una fuga silenciosa de tu potencial vital. Es como cargar un sistema de alarma que nunca se apaga, consumiendo recursos mentales que podrías invertir en crear, conectar o simplemente vivir. La duda obliga a tu mente a operar en modo de vigilancia perpetua, analizando gestos, descifrando tonos de voz, buscando significados ocultos donde quizás solo hay casualidad. Es un desgaste que, con el tiempo, erosiona hasta la confianza más sólida, la que tienes en tu propio juicio. La claridad, en cambio, es un acto de liberación. Cuando observas cómo alguien elige en un momento crucial, recibes un dato incontrovertible. Ya no necesitas adivinar ni interpretar. La evidencia está allí, no en sus promesas, sino en su proceder. Ese conocimiento te devuelve el poder de decidir, con soberanía emocional, quién merece un lugar en tu espacio más íntimo y quién debe permanecer en la periferia, donde su incoherencia no pueda afectar tu centro. Profundizar el vínculo con quien ha demostrado integridad no es un acto de fe ciega, es una inversión consciente. Es saber que estás construyendo sobre roca, no sobre arena movediza. Es la tranquilidad de que, cuando llegue la tormenta, no tendrás que preocuparte por si tu compañero buscará refugio abandonándote. Esa seguridad permite que la relación florezca en su máxima expresión, sin el lastre de la vigilancia mutua. Y trazar el límite con quien falló la prueba no es un fracaso, es un triunfo de la autoestima. Es elegir la soledad real sobre la compañía falsa. Es priorizar tu paz interior sobre la comodidad de la costumbre o el miedo a la pérdida. Es un duelo que, una vez superado, te deja más fuerte y más liviano, porque has soltado el peso muerto de una expectativa que nunca se cumpliría. Al final, ganas porque recuperas un recurso no renovable, tu atención. Ya no la malgastas en descifrar enigmas humanos que se revelan solos con el tiempo. La inviertes en lo que sí puedes controlar, tu crecimiento, tu paz y las relaciones que han demostrado ser dignas de ella. Te mueves con la verdad como brújula, y eso, en un mundo de apariencias, es la mayor ventaja psicológica que puedes tener. Hay otra capa en esto, sin embargo, una que es más difícil de enfrentar. Esta prueba no solo revela a otros, te exige algo a ti. ¿Eres leal cuando te cuesta algo? ¿Cuando nadie está mirando? ¿Cuando el camino fácil te tienta a ponerte primero? Porque es fácil hablar de lealtad cuando no estás siendo probado. Pero cuando lo estás, cuando hacer lo correcto significa sacrificar una oportunidad, un secreto o un atajo, ¿te mantienes firme? Así que sí, esta prueba expone a otros, pero también te construye a ti. Afila tu conciencia. Te enseña a confiar en los patrones, no en las promesas. Te ayuda a liberar personas, no con amargura, sino con gratitud por mostrarte temprano. Y sobre todo, te recuerda que debes convertirte en el tipo de persona que deseas que los demás sean para ti. Encontrarás que aquellos que pasan esta prueba, incluso en silencio, incluso una vez, llevan un tipo de peso que otros no tienen. Empiezas a ver la diferencia entre la presencia y el principio. Entre alguien que está cerca de ti y alguien que está para ti. Y ese cambio, una vez que sucede, cambia la forma en que te mueves. Te vuelves más selectivo, más consciente, menos disponible para todos, pero más presente con los pocos que se han probado a sí mismos. Porque cada vez que reconoces un patrón de incoherencia en alguien, estás refinando tu propio criterio. Tu intuición se agudiza, aprendes a distinguir entre el eco hueco de las palabras y el peso sólido de las acciones. Dejas de caer en las mismas trampas emocionales, no por cinismo, sino por una lucidez ganada a pulso. Esta conciencia afilada es un escudo invisible que te protege de futuras decepciones, permitiéndote navegar el mundo con los ojos abiertos y el corazón prudentemente guardado. Confiar en los patrones es abrazar la realidad sobre la fantasía. Las promesas son frágiles, se las lleva el viento de la conveniencia. Los patrones, en cambio, son la arquitectura invisible del carácter,
Se repiten, incansablemente, revelando la verdadera naturaleza de las personas. Cuando prestas atención a lo que alguien hace una y otra vez, no a lo que dice que hará, adquieres un superpoder. La capacidad de predecir con certeza quién estará ahí cuando más lo necesites y quién te fallará. Ya no vives en el engaño de lo que podría ser, habitas la verdad de lo que es. Liberar a quienes no están a la altura se convierte en un acto de autoamor, no de renuncia. No es un corte hecho desde la rabia, sino desde la comprensión profunda de que algunas personas llegan a tu vida como lecciones, no como permanencias. Agradeces que la lección llegara a tiempo, antes de que el costo emocional fuera mayor. Su salida o tu decisión de soltar es una bendición disfrazada, abre espacio para quienes vibran en sintonía con tu integridad. Y en el centro de todo, resuena el mandato estoico más transformador: sé el cambio que quieres ver. No puedes exigir lealtad si eres desleal. No puedes pedir honestidad si vives en la mediocridad moral. La prueba más importante no es la que aplicas a los demás, sino la que te aplicas a ti mismo cada día. ¿Actúas con honor cuando nadie mira? ¿Eres digno de la confianza que exiges? Al encarnar los valores que admiras, dejas de buscar externalmente lo que ya has cultivado internamente. Te conviertes en un imán para quienes comparten tu código ético y en un espejo silencioso para quienes no. Al final, este proceso no te vuelve desconfiado, te vuelve sabio. Aprendes a confiar con inteligencia, a amar sin ingenuidad y a soltar sin culpa. Construyes una vida no sobre la arena movediza de las expectativas, sino sobre la roca firme de la verdad observada. Y eso, quizás, es la mayor victoria de todas, la de vivir en paz, con los pies en la tierra y el corazón en un lugar seguro. Esos pocos que han pasado la prueba se convierten en tu tribu invisible. No necesitan jurar lealtad, su consistencia la grita en silencio. Con ellos, dejas de gastar energía interpretando intenciones y simplemente existes. Te vuelves más fuerte porque ya no estás solo, más audaz porque sabes que hay manos que te sostendrán si caes, más libre porque has intercambiado la cantidad por la calidad. Y en ese espacio sagrado de confianza mutua, floreces. Eso no es arrogancia, es alineación. Porque cuando encuentras a alguien que te elige sobre la conveniencia, que protege lo que es tuyo incluso cuando no estás allí para defenderlo, que se mantiene firme en silencio, esa no es una persona para mantener en tu círculo, es una persona para mantener en tu núcleo. Rara, sí, pero lo vale. Porque la alineación no es sobre exclusividad, sino sobre resonancia. Es el reconocimiento de que algunas almas comparten tu misma frecuencia de honor, y que juntas crean un campo de fuerza moral que ni la conveniencia ni el egoísmo pueden penetrar. Esta persona no solo está contigo, es contigo. Su lealtad no es una estrategia, sino una extensión natural de su carácter. Mantenerla en tu núcleo significa entender que su valor trasciende lo utilitario. No es la persona a quien llamas solo cuando necesitas algo, es la persona con quien construyes algo que perdura. Es el custodio de tus silencios, el testigo de tus batallas privadas, el recordatorio vivo de que la integridad sí existe en un mundo que often premia lo contrario. Sí, son raras. Porque elegir la lealtad sobre la conveniencia va contra la corriente de un mundo que idolatra el atajo y la gratificación instantánea. Pero esa rareza es precisamente lo que las hace indispensables. Son los faros en la niebla, las brújulas en el desierto. No piden reconocimiento, su consistencia es su legado. Y valen cada gramo de energía que inviertes en ellas. Porque con ellas, no gastas fuerzas descifrando intenciones o gestionando deslealtades. En su presencia, puedes bajar la guardia sin bajar la estándares. Puedes ser vulnerable sin ser débil, auténtico sin ser juzgado. Esa conexión no se construye con palabras, se cultiva con acciones repetidas en la sombra, donde solo la integridad es testigo. Así que cuando encuentres a una de estas personas, no la trates como opción, trátala como un tesoro. No la confundas con los demás. No exijas más de lo que ya da voluntariamente. Y, sobre todo, asegúrate de ser también ese mismo tipo de persona para ella. Porque el núcleo no se sostiene con takers, sino con givers mutuos que entienden que la lealtad verdadera es un lenguaje que solo se habla con hechos. Al final, esta alineación es el antídoto contra la soledad existencial. Te recuerda que no estás solo en tu lucha por ser mejor, en tu terquedad por creer que la decencia aún importa. Y eso, saber que hay alguien más allá de ti que también elige nadar contra la corriente, es quizás el mayor lujo emocional que puedes permitirte. La lealtad no se prueba en la comodidad, se revela en momentos silenciosos y sutiles cuando nadie mira y nada está garantizado. Los verdaderos no se inmutarán, no se desvanecerán y no claudicarán.
Se pararán contigo en silencio, en incertidumbre, en verdad. Y una vez que los encuentres, nunca te moverás igual again. Porque la lealtad auténtica es un pacto no escrito que se cumple precisamente cuando sería más fácil romperlo. No necesita testigos ni aplausos, se alimenta de la coherencia interna de quien elige honrar su palabra incluso cuando el mundo le ofrece una salida fácil. Es en esos instantes cuando la tentación susurra y la conciencia debe elegir donde el carácter se delinea con una claridad que ninguna palabra podría igualar. Los que permanecen contigo en la incertidumbre no lo hacen por obligación o cálculo, lo hacen porque su brújula moral apunta hacia un norte que trasciende el interés inmediato. Son aquellos que entienden que la confianza no es un contrato temporal, sino un compromiso con la verdad mutua. Mientras otros buscan refugio cuando la tormenta llega, ellos se convierten en el refugio. No prometen lealtad, la encarnan. Y cuando encuentras a alguien así, algo en ti se reconfigura para siempre. Dejas de buscar validación en cantidades superficiales de conexiones y comienzas a anhelar la profundidad de unas pocas presencias significativas. Ya no te conformas con compañías que exigen poco pero dan menos, aprendes a valorar a aquellos cuya simple existencia te recuerda que la decencia aún existe en un mundo que a menudo la olvida. Tu manera de moverte por el mundo cambia porque tu estándar interno ha sido elevado. Te vuelves más consciente de a quien le entregas tu vulnerabilidad, más sabio al distinguir entre quien merece tu tiempo y quien solo merece tu cortesía. Y, crucialmente, te esfuerzas por convertirte en esa misma persona para los demás, en alguien que elige la lealtad incómoda sobre la conveniencia vacía, que valora la verdad sobre la comodidad. Estas almas raras no solo te acompañan, te transforman. Te enseñan que la lealtad no es un sentimiento pasivo, sino una acción deliberada que se repite una y otra vez en las sombras. Y una vez que has experimentado esa fuerza silenciosa a tu lado, ya no puedes conformarte con nada menos. Te mueves con la confianza de quien sabe que, sin importar la oscuridad que encuentre, no estará completamente solo. Esa es la paradoja final, la lealtad verdadera no te ata, te libera. Te libera del miedo a la traición, de la ansiedad del abandono, de la necesidad de controlar lo incontrolable. Porque cuando sabes quién está realmente contigo, puedes caminar hacia cualquier futuro por incierto que sea con un corazón más liviano y una determinación inquebrantable. En la vida, no son las palabras, sino las acciones en silencio las que revelan el carácter. Las 5 pruebas estoicas que hemos explorado te enseñan a discernir entre quien dice ser leal y quien demuestra serlo. La vida siempre ofrece estas pruebas. Tu trabajo no es forzarlas, sino observar con calma y actuar con claridad. Cuando alguien falla, no es personal, es humano. Cuando alguien elige honrarte, no es suerte, es carácter. La lealtad verdadera no se exige, se atrae siendo digno de ella. Sé el tipo de persona que esperas encontrar en otros, firme en tus principios, sereno ante las traiciones y agradecido con quienes eligen pararse a tu lado cuando más importa. Tal y como dijo Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como quien te falló. Si este vídeo resonó contigo, dale like y suscríbete para más contenido que transforma la filosofía en acción práctica. Agradezco tu tiempo y tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando cómo vivir con más sabiduría y menos ruido. Hasta entonces, mantén tu carácter firme, tu corazón ligero y tu mirada en lo que realmente importa.